Ya, por favor. Pero miren, no vaya a llegar otro profesor de afuera también. No. Ahora sí. Faltó el reel. El reel ya fue. Ya fue. Vamos, quería hacer una para Marcelo, para Paulina y para Cristian. Ya. Las tengo acá, no está. Cuando instalamos un tiempo aquí una planta desalinizadora,
Buenas tardes. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la charla Construcción y Adaptación de Peligros Naturales. Saludamos a las autoridades. La señora Cecilia Rojas Messen, subdirectora académica del Campus de Educación a Distancia SED. El señor José Pedro Meri, director de la Escuela de Construcción. Señorita Paulina Peña Rojas, directora de Obras de la Municipalidad de Navidad. Cristian Barrera Arenas, administrador municipal de la Municipalidad de Navidad. Saludamos además a nuestros estudiantes, comunidad y colaboradores presentes y a los que nos siguen a través de nuestra transmisión en vivo. Hoy en día, el quehacer de las instituciones de educación no solo se debe centrar en la formación de estudiantes, sino que además debe ser capaz de vincular a la institución con las necesidades del entorno, mediante alianzas colaborativas a fin de colaborar en la solución de problemas y cierre de brechas que aquejan a la sociedad. Es por eso que la Escuela de Construcción y el Campus de Educación a Distancia han decidido abordar los problemas que enfrenta la construcción frente a los riesgos naturales, bajo la mirada de académicos expertos y de autoridades municipales. Invitamos al señor José Pedro Meri, director de la Escuela de Construcción, quien se dirigirá a los presentes con unas palabras de bienvenida. Bien, muchas gracias, Mirna. Bien, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera saludar a las autoridades presentes. Cecilia Rojas, subdirectora del Campus de Educación a Distancia de Plasex. Paulina Peña, es directora de Obras de la Municipalidad de Navidad. La acompaña Cristian Barrera, administrador de la misma municipalidad. Y por supuesto saludar a todos los alumnos presentes, el público presente y a todos quienes nos siguen por la transmisión online de Plasex. ¿Por qué organizamos esta charla, este seminario, este conversatorio sobre peligros naturales, sobre riesgos naturales? Bueno, la verdad que pensaba que por dos grandes motivos. El primero es que las escuelas de construcción tienen su génesis el año 39, el año 40, después del terremoto de Chillán. De hecho, el año 44 se crea la primera carrera de construcción civil en la Universidad de Chile, y 6 años después se crea en la Universidad Católica. Por lo tanto, estamos hablando de una génesis que nos lleva 80 años atrás en la creación de las carreras de construcción. Y de construcción civil después emanan o derivan las ingenierías en construcción, los programas de posgrado y muchas especialidades en esta línea. Los técnicos en construcción ya existían un poco antes, pero estamos hablando de una génesis, de unas carreras que se crean a raíz precisamente de un peligro natural que allá nos va a explicar muy bien Marcelo, que ¿no es cierto?, son los sismos, los terremotos, y en Chile somos campeones mundiales en energía liberada, ¿no es cierto?, en estos peligros naturales. Por lo tanto, hay una génesis que nos lleva a tratar este tema. En segundo lugar, porque los peligros naturales han existido, existen y van a seguir existiendo.
hemos vivido recientemente algunos fenómenos naturales meteorológicos, producto, ¿no es cierto?, de algunos ajustes en los parámetros climáticos, no digo ajustes, pero cambios en la dinámica, ahí me va a corregir Marcelo si son las palabras correctas, y que han expuesto a las obras, han expuesto a la infraestructura, han expuesto, ¿no es cierto?, a todos los asentamientos y todas las actividades antrópicas, creando el riesgo para las personas. Una cosa es el peligro, ya lo va a explicar Marcelo claramente, y lo otro es el riesgo. ¿Ya? El riesgo aparece cuando hay un elemento expuesto, un elemento que es vulnerable y que está expuesto a un peligro. Por lo tanto, en la medida que crecen las actividades antrópicas, crecen los emplazamientos en zonas expuestas a un potencial peligro, aumenta el riesgo, ¿no es verdad? Por lo tanto, la prevalencia de estos riesgos va a estar presente, va a existir, va a seguir existiendo y tenemos que estar preparados y tenemos que ir evangelizando a los futuros técnicos y profesionales, particularmente del ámbito de la construcción, a poder o a saber cómo enfrentar estas situaciones. Recientemente hemos visto un caso en los campos dunares de Concón, en la quinta región, quizás a veces con un poco de sensacionalismo de parte de la prensa, a raíz de 2 socavones que hemos visto en 2 oportunidades distintas, poniendo un poco en tela de juicio las obras que se construyen en aquel lugar. Bueno, la verdad es que el año 2010, durante el megaterremoto que tuvimos, o megasismo, ¿no es cierto?, de 8.8, las obras que están en ese campo dunar no tuvieron afecciones, o al menos afecciones importantes. Sin embargo, un cambio en el régimen pluviométrico, en el régimen de lluvias, sí provocó, ¿no es cierto?, una alteración importante en la estructura dunar, permitiendo, digamos, o provocando el colapso de algunas alcantarillas y, por supuesto, aumentando el riesgo de colapso de los edificios, particularmente en el segundo caso que vimos hace un par de semanas, pero no así con los sismos. Por lo tanto, parece que en Chile somos top, me corregirá Marcelo, top 1, top 3, top 5 en el manejo de ingeniería sísmica, exportamos tecnología, exportamos conocimiento, desarrollamos normativa, tenemos diálogos con Canadá, con Japón, con Estados Unidos, pero hay otros riesgos naturales que estamos avanzando, se ha avanzado. Marcelo, experto en tsunami, ya nos contará ya cuánto hemos avanzado en tsunami, pero falta mucho por avanzar. En lo personal, he participado en varios proyectos de riesgos naturales, digamos, de afección a infraestructura, y siempre veo algo que se reitera, que es el emplazamiento de las obras en lugares donde ocurren peligros. Con esto no queremos decir que no se emplacen en esos lugares, el tema es que hay que manejar el riesgo producto del emplazamiento de las obras. Veíamos hace pocos días, o yo veía en las noticias, yo creo que todos lo vimos, o algunos lo vieron, ¿no es cierto?, un desborde, no desborde, pero fue un caudal importante del estero Marga Marga, que no traía agua hace mucho tiempo en la quinta región. Mientras veía televisión, veía a un periodista de un canal que mostraba con imágenes, mostraba también con cierto sensacionalismo cómo el cauce o el caudal que había por el cauce había colapsado, se había llevado varios puestos comerciales de una feria. Estamos hablando de 100, 200 puestos comerciales. Entonces el periodista, claro, relataba el drama que sufrían aquellos locatarios con la pérdida, ¿no es cierto?, de la infraestructura que les permitía generar ingresos. Y luego termina el periodista comentando, bueno, y después vamos a tener que reconstruir de nuevo estos locales. Reconstruir, bueno, quizás sí se pueden reconstruir, pero vamos a tener que asumir el riesgo que cada 20 años, 25 años, según sea el periodo de retorno hidrológico o hidráulico del cauce, vamos a tener que asumir un riesgo de pérdida. Entonces, el tema quizás es sin llorar si estamos en ese lugar. ¿Podemos manejarlo? No sé, yo no tengo la respuesta. Quizás asumir que se va a haber que perder bienes. Si en el riesgo está considerado la pérdida de vidas humanas, la decisión es doblemente más importante. Básicamente eso, no quiero quitar más tiempo. Marcelo tiene el escenario hoy día, así que los dejo ahora con Marcelo. Muchas gracias. Agradecemos al señor José Pedro Meri por sus palabras. A continuación queremos presentar a Marcelo Lagos. Señor Marcelo Lagos. Marcelo es geógrafo y doctor en ciencias ambientales.
Es académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 25 años de experiencia en el estudio de riesgos de desastre. Ha sido asesor en procesos de reconstrucción, postdesastres y consultor para diversos estudios de riesgo y habitabilidad para instituciones internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura y el Programa de Preparación ante Desastres de la Comisión Europea. En el mismo ámbito, nacionalmente, ha asesorado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y realizado numerosos estudios para el Gobierno de Chile. Entre sus publicaciones, es coautor de la norma chilena 3363 para el diseño estructural de edificaciones en área de riesgo de inundación por tsunami. Sus investigaciones actuales se concentran en diversos peligros geológicos e hidrometeorológicos y su interacción con asentamientos humanos. El profesor Lagos destaca por su reconocido comunicador científico, consultando permanentemente por medios de comunicación nacionales e internacionales, quien presentará la charla Construcción y adaptación a peligros naturales. Pase adelante, don Marcelo Lagos. Gracias, muy buenas tardes a todas, a todos, a quienes nos acompañan en línea. Siempre es un agrado tener estos espacios para reflexionar, para tensionar y poner por delante, ¿cierto?, esta necesaria mirada de los desafíos que implica garantizar el avanzar en el desarrollo de sociedades justas, ¿cierto? A veces normalizamos las cosas, no nos damos cuenta de estar tan cerca, a una escala tan de detalle, viviendo el día a día, absortos por las demandas de lo diario, ciertamente, pero basta con sacar la cabeza un poquito afuera de ese follaje, ¿cierto? Y comienzan a aparecer las complejidades, ¿cierto? Que de alguna forma son necesarias debatir, sobre todo en la academia, que es el espacio que tenemos para discutir y poner por delante los desafíos que tenemos como sociedad. Claramente, hoy día están pasando situaciones que ponen en tensión el habitar y evidentemente es deber, ¿cierto?, de los profesionales hacer todo lo posible por habitar territorios dignos y seguros. ¿Qué es un territorio digno? ¿Qué es un territorio seguro? Bien se decía aquí que en temas sísmicos no tenemos que bajar ningún documento de internet, ¿cierto? Estas columnas de concreto reforzado ciertamente revelan que este edificio es un edificio que está diseñado para soportar un terremoto importante. En rigor, en Chile tenemos una gobernanza que es increíble, ¿cierto? Que es la gobernanza sísmica, ¿cierto? Funciona. Tenemos formas de calcular, tenemos formas de diseñar, tenemos fiscalización, tenemos profesionales éticos, tenemos una comunidad en general que cree ciertamente que la estructura no va a colapsar y es el único peligro natural que en Chile ciertamente es abordado en profundidad, tratado. Nuestros estándares de diseño, nuestras formas de convivir con la amenaza sísmica son tema tratado, estudiado en las principales universidades del mundo y gran parte de los países vecinos copian lo que hacemos, como nosotros también copiamos lo que hacen los del norte generalmente en estas materias. Cuando hablo del norte, hablo de más al norte, ¿cierto? Hablo al norte de México o al norte de la península ibérica. Tan. Solamente eso puedo destacar donde lo hacemos increíblemente bien. Pero yo no vengo a hablar de eso, ¿cierto? Vengo a hablar de los desafíos, porque ahí no hay desafíos. Sí, claramente, el evento de diseño que nos damos puede subestimar el escenario que vendrá. Pero ese es un tema que probablemente puede salir en el espacio de conversación que vamos a tener al cierre de este espacio. Quiero poner el acento en lo huérfano, en la orfandad que tenemos de todos los otros procesos que revelan la fragilidad del sistema humano en este país. Independiente que tenemos claramente avances y diferencias en comparación con países y sociedades vecinas, tenemos una cantidad de cosas huérfanas. Incluso esta actividad se iba a realizar hace algunas semanas atrás y se tuvo que suspender porque comenzó a llover. El agua en Chile se ha traducido en un peligro que dependiendo del umbral que supere, y hablo de un umbral
de milímetros, de milímetros. O sea, estamos hablando de una unidad de medida de milímetros, ¿cierto? Se suspenden las clases, se corta la electricidad, se apagan los semáforos, fin del mundo, se suspenden las actividades tempranamente. O sea, esa es la fragilidad, no hablo de lo sísmico, porque lo sísmico no se cae nada. Lo sísmico en Chile no mata a nadie. Lo que mata a personas, evidentemente, es el edificio abandonado, mal mantenido, esa ampliación sin regulación, ciertamente. Pero de alguna forma es un muy buen ejemplo lo que pasó previamente con esta actividad inicialmente y su suspensión, independiente que probablemente otros elementos influyeron en esa decisión, pero era la fragilidad, era lo vulnerable, lo susceptibles que somos como sociedad de ser afectados por el agua. Y eso nos tiene que invitar a reflexionar, o sea, eso nos tiene que invitar a tensionar ciertamente nuestros saberes, cómo nos estamos preparando para lo que viene, porque cuando hablamos de adaptación, hablábamos de, y queremos apuntar evidentemente a cómo nos adaptamos a estos desafíos que nos pone el día a día de habitar un mundo que cada día está expuesto a procesos que revelan la fragilidad. ¿Tenemos un problema? Algunos podrían caer en la sensación o la autosatisfacción que lo hacemos increíble, ciertamente, que somos el jaguar, ciertamente, de Latinoamérica o de Sudamérica, o quizás región metropolitana, con suerte, pero permanentemente caemos en esa autosatisfacción que lo hacemos increíble y cuando nuestras estructuras, nuestros asentamientos humanos son sometidos a ciertos esfuerzos, vemos realmente la fragilidad. Pero esa lectura es bien instantánea. Somos una sociedad que rápidamente olvida, somos una sociedad con una memoria hiperfrágil e incapaces generalmente de aprender lecciones, sobre todo cuando el proceso no es recurrente. Porque, como bien se decía acá, claramente los terremotos nos han golpeado tan fuerte y de forma tan recurrente que lo mínimo, el desde, ¿cierto? Es que tengamos buenas normas, ¿cierto? Se explicaba aquí, ¿cierto? José Pedro hablaba del terremoto inicial, 1928, el terremoto de Putú, que dio el pase, ciertamente, para comenzar a discutir sobre cómo construimos y diseñamos estructuras. Ciertamente hablo en las costas de Talca, ¿cierto? Sobre el tema de habitar para la amenaza sísmica. Luego el terremoto del 39, con cerca de 6.000 víctimas comprobadas, algunos hablan de más de 30.000 incluso, no se sabe ese dato, pero en rigor el 39, el terremoto de Chillán, un terremoto intraplaca, un terremoto muy particular, con unos esfuerzos que caen súbitamente, ciertamente, dejó la embarrada, ciertamente, en la región del Biobío y ampliamente sentido en todo el centro-sur de Chile y implicó la necesidad de crear normativa para convivir con ese tipo de proceso, ese peligro natural. Luego vino el 60, el terremoto más grande del mundo, como dicen mis amigos de Brasil y también de Portugal, ¿cierto? El 9.5, el evento nunca antes registrado y que claramente reveló que somos un país que tenemos un currículum capaz de generar eventos gigantes, porque hay terremotos grandes y hay terremotos gigantes. Quizás ustedes habían nacido, pero el 85, el 3 de marzo, hubo un terremoto grande aquí en la zona central de Chile, en la costa, ¿cierto? Un interplaca cerca de San Antonio, en la desembocadura del río Maipo, un terremoto magnitud 8 con un tsunami de no más de 2 metros registrado en el mareógrafo del puerto de Valparaíso. Ese es un evento grande, pero no es gigante. El gigante que estamos esperando viene, ciertamente, y ese es otro evento. Los grandes acá en la zona central de Chile son el de 1985, el de 1906 en Valparaíso, o el de 1822 que sorprendió a María Graham en la Bahía de Quintero. Pero esos son eventos grandes nomás. Lo que estamos esperando es un gigante y quizás podemos conversarlo de ahí. ¿Debemos adaptarnos a los peligros naturales? Y quiero precisar que esta presentación no tiene un sesgo. El sesgo claramente está que estoy hablando de los peligros naturales, pero denme la libertad de proponerles que no solamente hablo de los peligros naturales, también voy a hablar un poco de peligros naturales, de peligros socionaturales y, por qué no, también de peligros tecnológicos, que son los que son generados por la actividad humana. Ejemplos de peligros tecnológicos, por ejemplo, son las famosas zonas de sacrificio, ciertamente, que este país tiene numerosas o zonas saturadas por todo Chile y que nos olvidamos porque estamos distantes de ellas, pero están ocurriendo, ciertamente, en Tierra Amarilla, en Chañaral, en Arica con el plomo, ni hablar de Quintero, etc. Menos mal que cerraron la planta ahí y los niños de la escuelita La Greda ya no tienen que vomitar, ¿cierto?
¿De qué depende que tengamos que conversar de estos temas? Y destaco ciertamente esta iniciativa de IPLASEX de poner este tema por delante, porque claramente la formación, las estructuras curriculares, los temas de avanzada que necesita la formación de los nuevos profesionales que deben venir ciertamente a ayudarnos a construir sociedades más justas en estas materias, implica también que deben tener nuevas formas de construir habitabilidad, nuevas formas de garantizar habitar con seguridad, ciertamente. Y eso es un desafío gigantesco porque somos una sociedad reactiva, somos una sociedad que somos expertos en la gestión y el manejo de emergencias, somos expertos en limpiar la leche derramada, pero no somos expertos en evitar que la leche se derrame. Permanentemente somos sorprendidos con leches derramadas por todas partes. Aquí, con el socavón, se explicaba aquí, con las inundaciones en el Mataquito del año pasado, el aluvión en Chañaral, la erupción volcánica en Chaitén, el tsunami del 2010, del 2014 en Iquique, el 2015 en Yapel, que afectó Coquimbo, la Teletón inundada completamente, ciertamente, en la bahía de Coquimbo, y hoy día es un centro de salud de adultos mayores, ciertamente que nos revela que Chaitén está nuevamente poblado completamente, Dichato, que fue destruido por el tsunami del 2010, y Constitución hoy día habitado completamente. En la práctica somos una sociedad que permanentemente pensamos que podemos controlar, que podemos modificar, contener los fluidos energéticos de la naturaleza con el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Si bien se puede, claramente hoy día la ciencia y la tecnología puede, y desde la ingeniería podemos hacer lo que queramos, donde queramos. Ciertamente Elon, que es un señor, el dueño de, antiguamente Twitter se llamaba, ¿cierto? Elon, son pocos, no conozco a muchos Elon, solamente a él, y igual que Evo, el Evo Morales conozco al Evo nomás, y al Elon, son los únicos Evo y Elon que conozco, pero eso es un paréntesis. Y Elon probablemente prontamente va a habitar Marte, ciertamente no nos va a invitar a nosotros, tampoco a mí, pero si quiere hacerlo, lo puede hacer. En rigor, el conocimiento hoy día, la ciencia y la tecnología puede hacer lo que quiera y puede construir donde quiera. Pero el hecho de que podamos hacerlo realmente tiene que invitarnos a reflexionar éticamente si realmente el poder nos permite hacerlo. Yo puedo construir sobre las dunas, claramente, ciertamente. Los edificios en las dunas pueden diseñarse sísmicamente y van a resistir y se van a fortalecer. Pero evidentemente el hecho de que se pueda, ¿significa que debo hacerlo? Esas son preguntas que éticamente tenemos que plantearnos desde nuestras formaciones, desde nuestros perfiles profesionales, porque evidentemente, claramente Chile es un país débil en normativa, por no hablar de gobernanzas débiles, ciertamente, y de una planificación territorial laxa, que caracteriza la flexibilidad de muchas cosas que suceden en nuestro país, porque la exposición, o particularmente el riesgo de desastre, no se construye por casualidad. Ciertamente es una cosa que es parte de una forma de hacer las cosas, es una forma de pensar que tenemos el control, pero la marejada, cuando desbordan Avenida Perú en Viña del Mar e inunda ciertamente los departamentos de los primeros pisos, la maldita ahí es la marejada. La marejada es la anómala, incluso así se llama hoy día. Anuncio de marejadas anormales. Lo van a ver por todas partes. Nadie opina contra la constructora que puso el edificio orilla de playa. No, ellos no son anómalos. Ciertamente, ni la planificación urbana tampoco es anómala, ni el plan regulador tampoco es anómala, ni la dirección de obras que autorizó tampoco es anómala. La anómala aquí es la marejada. Permanentemente naturalizamos, fisicalizamos el problema de forma simple. Evidentemente que es simple y fácil hacer exógena la responsabilidad de estos temas. Pero la verdad es que claramente no es la naturaleza. ¿Cierto? La marejada no te quiere ahogar, el tsunami tampoco, el terremoto no te quiere botar, el aluvión no te quiere sepultar, el volcán no te quiere quemar. El aluvión, en la práctica, la naturaleza no nos quiere hacer daño. Ojo con eso. No digo que esto sea Avatar y nos amarremos del pelo, ciertamente, con nuestros perros y mascotas y salgamos volando por la quebrada de Macul. Lo que les quiero decir, el que no haya visto Avatar se retira, ciertamente. A lo que quiero llegar es y que intentamos bien de partida, ciertamente, y que va a ser el tenor de esta conversación, es de que gran parte de los problemas que nos genera ciertamente los peligros, que pueden terminar ciertamente en riesgo y que concluyen finalmente en desastres, son constructos sociales y son formas del paradigma actual. Recuerden que estamos en 2024, o sea, 2024 recién, ciertamente. O sea, hace dos siglos, ahora el 14 de julio, si no me equivoco, es la toma de la Bastilla, ayer estábamos allá, y recuerden que ahí partió la Revolución Francesa, o sea, wait, espérate, ciertamente libertad, fraternidad y no sé cuánto más. Y luego viene la revolución de Estados Unidos, y luego Chile prendió, 1810, y después octubre del 2019. Ya. A lo que quiero llegar con todo esto es que
las revoluciones no son casualidad, ciertamente, y hace 2 siglos pensábamos que los reyes eran elegidos por Dios, pues, y hoy día nos reímos de eso, ciertamente todos sabemos que Luis, no sé si 14 o 18, disculpe mi ignorancia, no sé mucho de historia, 14, era un ser humano y se tiraba peos con olor igual que todos nosotros, ¿cierto? Y no tiene nada, pero en esa época eso no se entendía ni se aceptaba. Imagínense qué van a pensar las sociedades en 2 siglos de nosotros, ciertamente los humanos, ciertamente los Homo sapiens sapiens del 2024 y estas formas que tenemos de pensar, ciertamente, de creer ciertas cosas, las respuestas, los caminos, los modelos de desarrollo y pensar qué es lo que es bueno o malo, el consumo, el antropoceno, ciertamente, tensionenlo y proyéctense a 2 siglos en el futuro, ciertamente. Y se van a comenzar a dar cuenta, evidentemente, en la prehistoria que habitamos, independiente que hemos avanzado, pero gran parte de los problemas que tenemos es porque no comprendemos que somos parte de un sistema, ¿cierto? No comprendemos a la naturaleza. Es más, nuestra especie, la especie humana, particularmente nosotros, los hombres, hombres y mujeres, hablo de hombres porque esto es patriarcado, ciertamente, hombres blancos, altos, etcétera, ¿cierto? Tenemos una palabra para hablar de la naturaleza, como que la naturaleza fuera otra cosa. En nuestra forma de pensar occidental, la naturaleza es algo, el medio ambiente es algo distinto a nosotros. Sin embargo, si ustedes visitan los pueblos maoríes en Nueva Zelanda, Australia, si ustedes van a los pueblos mapuches, si ustedes van a cualquier pueblo originario o los indios de la Amazonía, porque se llaman indios allá, etcétera, no tienen una palabra naturaleza, porque son la naturaleza, son parte de la naturaleza. Nosotros, desde nuestro paradigma, nos sentimos aparte, especiales. Se conecta con el antropoceno, ¿cierto? John Travolta no tiene nada que aportar acá, ciertamente. Él está perdido, él es un actor en esa película, todos la vieron. El que no haya visto Pulp Fiction se va también, ¿cierto? ¿Cierto? Son clásicos del cine. Y el que no lo haya visto, anótelo, que lo vea, es cultura. La Tierra es pequeñita, ¿cierto? Tiene 12.000 kilómetros de diámetro, es lo que recorre en bicicleta el acumulado que tengo a mi casa y de vuelta, que son 56 kilómetros. Tiene 6.370 kilómetros de radio, nada, nada, es lo que así en vehículo de un pique de aquí a Arica y de vuelta, después a Puerto Montt, Chaitén, le hiciste. Es súper pequeño. Te subí un botecito, llegué a Rapa Nui, Papete, llegaste a Nueva Zelanda, Australia, te fuiste a Tokio, volviste. En la práctica es pequeño. En 33 horas con escala está ahí en Tokio, en 12 horas está ahí en Barajas, en Madrid, ¿a dónde querés ir? O sea, en rigor, el planeta es pequeñito, es pequeño, nos olvidamos y a veces nos olvidamos que estamos ciertamente en un planeta pequeñito y que es súper frágil. Independiente que bien sabemos que no nos necesita, ¿cierto? Los dinosaurios habitaron y vivieron mucho más tiempo que nosotros, ¿cierto? Desaparecieron todos y la Tierra no tiene estrés postraumático, ¿cierto? Sigue girando. Y probablemente si nosotros como especie humana, con todo el daño que le hemos hecho a este planeta, desapareciéramos hoy día, probablemente la Tierra tampoco nos va a extrañar. Pero yo soy de la idea que me encantaría que nos extrañara, así que diga, pucha, se fueron estos hueones, pucha, qué pena, weón. Me gustaría que la Tierra sintiera algo por nosotros, pero evidentemente ese es un imaginario, porque la Tierra no tiene por qué sentir, pero yo creo ciertamente que en algún minuto, y no quiero hablar desde las utopías, porque me siento un utópico, sino para qué, vámonos a Júpiter, ¿cierto? Yo creo que podemos construir un mundo mejor, ¿cierto? Y eso podemos hacerlo aunque seamos minoría, pero tenemos un deber porque evidentemente quienes están aquí presentes hoy día somos un grupo muy pequeño de personas privilegiadas, ¿cierto? Que tenemos la posibilidad de construir mejores sociedades, de construir mundos más justos, de intervenir, de influir ciertamente en la toma de decisiones y en el avanzar en los desafíos que nos revela ciertamente las complejidades del mundo actual. Está viva, está dinámica, entra la energía solar, calienta el océano, comienzan a moverse las masas de aire, evapotranspiración, nubes, hielo, nieve, agua. Y Chile, güey, hay un paréntesis, no me hago con Chile. Todos probablemente acá, más de alguno alguna vez ha probado vino tinto, ¿cierto? ¿Cierto? Y sabrán que el vino tinto se conecta con la tectónica. Si no tendríamos vinos del que tenemos acá, bueno y barato, ¿cierto? Si no fuera por los terremotos. Y a veces se nos olvida eso, ¿cierto? Sin este proceso de orogénesis, de este choque permanente de la placa oceánica de Nazca con la placa sudamericana, la compresión que genera el levantamiento de la cordillera, hielo aparece en altitud, ciertamente, nieve, hielo, escorrentía superficial, cuencas hidrográficas, ríos, volcanes, erupciones, se depositan las lavas, se depositan las cenizas, suelos fértiles. Don Melchor, buenos vinos,
buenos vinos, po, buenos duraznos peludos, po, y todos esos sedimentos son arrastrados y esos nutrientes llegan a la desembocadura y tenemos buenos pescados. Y la práctica, y buenos mariscos, y todo lo que tenemos, y la dieta mediterránea que caracteriza a gran parte de nosotros, los privilegiados que estamos en esta charla y viéndonos probablemente ahora en pantalla, deriva de un proceso de que estamos habitando un país joven que se está permanentemente construyendo, deshaciendo, deformando, acumulando energía, liberando energía. Si ponemos todo en cámara rápida, imagínense, 1960, terremoto, tsunami, aluvión, erupción volcánica, aluvión, inundación, todo a la vez. Si lo miramos en lento, claramente, esto fue ayer, el incendio en Quilpué, ahora que tuvimos en verano, pero pónganle cámara rápida, esto es como un guatapique. Todo el rato está pasando. Chile está vivo, güey. Esto no es la Patagonia así flat, plana, fome, Oman. O Europa, o vamos, no sé, a Washington State, y la montaña más alta, el Monte Rainier con 3.000 metros. Aquí te hay vuelta el plomo, 5.000, un poco más allá, 6.000, la Aconcagua, glaciares. O sea, ojo con eso, que estamos en un país que es lo que es gracias a las características de nuestra geografía y los procesos naturales que se incuban allí. Y por lo mismo, deberíamos tener una cultura, un conocimiento, un saber habitar, porque, y cuando hablo del saber habitar, hablo de un entender el currículum de los territorios. Hoy día estamos aquí en el centro de Santiago de Chile y yo deduzco que estamos sobre suelos de origen aluvial, ciertamente, que son estables, donde la amplificación sísmica se atenúa. Probablemente en el pasado algún curso del Mapocho pasó cerca de por aquí, que eso me revela las piedras redondeadas que tenemos más abajo. Cuando yo paso por aquí con lluvias intensas y concentradas, esto no se inunda completamente, no hay anegamiento. O sea, en la práctica, conocer el dónde habito, dónde estoy, porque no habitamos naves espaciales. Ciertamente, ese pensar de que alguien tiene que preocuparse de dónde yo vivo, que alguien tiene que garantizar que yo habito territorios seguros, y eso es importante, evidentemente que debería alguien ocuparse de eso, pero también es importante que la localización de dónde habito, ciertamente, no solamente esté condicionada por estar cerca de la suegra, o cerca del colegio, o cerca del mall, o cerca del centro comercial, o con metro cercano, que es importante, evidentemente, todos esos aspectos logísticos del día a día, pero entender ciertamente responsablemente que como personas y habitantes de una ciudad como Santiago de Chile, que sigue y sigue creciendo como una beba, ciertamente, planificada a medias, tenemos una deuda, ciertamente. El Estado, evidentemente, tiene que hacer la pega, los profesionales la pega, pero también las comunidades y las personas, los hogares, tenemos que preocuparnos del cuidado de la casa, del cuidado de la familia, pero también de dónde vivo. Y el dónde vivo también es un privilegio, porque claramente está claro que no todos pueden elegir dónde vivir. La gran mayoría, si no casi todas las personas de este país, le toca vivir en algún lugar. Le cae la casa, le llega esto por acá, llegó acá, etcétera, llegados o lo que sea. Muy pocos podemos elegir dónde vivir. Y por lo tanto es importante conocer el territorio y sus currículum. Y eso generalmente muy pocos lo saben. Ups, Chicureo se inundó el otro día. Ay, qué pena. No sabían que... O Huechuraba, la ciudad empresarial, para el terremoto del 2010, ciertamente las ondas sísmicas se amplificaron. Acá probablemente los profesores que hacen contenido vinculado con lo estructural lo saben muy bien, lo que pasó en Ciudad Empresarial en el 2010. Y nadie se habían olvidado que Huechuraba, de la palabra indígena, significa, no recuerdo bien la etimología, pero es como algo así como el paraíso de las arcillas. Y eso vinculado con niveles freáticos cercanos a superficie hacen que las ondas se amplifiquen, ciertamente. La Ciudad Empresarial, claramente, el terremoto del 2010 se sintió que te lo regalo, güey, como dirían mis amigos de México, ¿cierto? Bien, brevemente, yo les voy a hablar de riesgo, ¿cierto? Y acá el peligro o amenaza es una componente, evidentemente, del tema que queremos conversar. El riesgo es una función, es una probabilidad, ¿cierto? Si yo me acerco al borde acá de este escenario, me estoy arriesgando, ciertamente, y como soy un adulto mayor casi, tengo más de 50 años, me puedo caer, ciertamente, y me puedo romper el fémur, ciertamente, y la recuperación de un fémur de un adulto mayor a 50 años es lenta, ciertamente, no es rápida, independiente que le hago el colágeno y todas esas cosas, no va a ser suficiente la recuperación. Como comprendo el riesgo, no me expongo, ciertamente, y me alejo. Pero generalmente la comprensión del riesgo es relativa. Generalmente somos sorprendidos. Nadie estaba esperando el socavón en el sistema dunario de Concón, ni hablar del de Tierra Amarilla, pueden googlearlo, que es tremendo. Nadie estaba esperando que desapareciera Chaitén, ni siquiera el Servicio Nacional de Geología lo tenía en la mira como un volcán peligroso o hiperactivo.
Nadie estaba esperando con propiedad y de forma masiva, me refiero al terremoto y tsunami del 2010 en la zona centro-sur de Chile. Todos los ojos estaban al norte de Chile. Allá viene, no, yo no voy a Iquique a matutear porque me puede agarrar el terremoto. Nadie quería comerse un chumbeque por allá porque no, yo no voy a ir a Iquique porque... Incluso es más, los primeros mapas de peligro de tsunami disponibles en Chile sí, los hace el CHOA, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. Inédito, se gastan miles de millones de todos nosotros en esa iniciativa necesaria, ciertamente, porque necesitamos comprender dónde están las zonas rojas. Y el maremoto o tsunami es uno de los pocos peligros naturales donde hoy día podemos saber dónde hay zonas rojas. Todos los otros peligros, lo volcánico podría ser, pero una escala 1,70.000 no sirve mucho para la zona urbana, son huérfanos en gran parte, o hay estudios particulares, puntuales. Generalmente cuando hay un desastre aparece el informe, no antes. Había un informe que decía que las dunas no se podía construir, etc. El primer estudio de tsunamis en Chile que hizo Ochoa lo hizo para Arica, 1997. El segundo mapa lo hizo para Iquique, 1998, ¿cierto? Las tierras del Choro Soria. El tercer mapa lo hizo para Antofagasta, en Mejillones, 1999. Y así nos vamos. En la práctica, el primer mapa de peligro de tsunami en Chile, hecho en época reciente, no fue para Curanipe, no fue para Dichato, no fue para Talcahuano, no fue para Constitución. En la práctica, no estaban esperando que ocurriera allí. Independiente que teníamos una calma sísmica, ciertamente una brecha importante entre Constitución y Concepción, no había ocurrido un evento importante desde 1751 en esa zona, incluso 1835, el famoso terremoto del 20 de febrero de Charles Darwin. Y allí ocurrió y claramente nos pilló por sorpresa. Generalmente somos sociedades sorprendidas. Y por tanto la comprensión del riesgo es relativa, ¿cierto? Ojo con eso. Comprender el riesgo no basta como, acá vengo yo. Nosotros sabemos de riesgo, sí, podemos hablar de sísmico, pero no hablar de los sísmicos, ¿cierto? Voy a hablar de los otros peligros que permanentemente nos afectan. El riesgo es una función de la amenaza por la exposición y la vulnerabilidad. Imaginemos el Congreso de la República, tenemos un Congreso que a alguien se le ocurrió ponerlo en Valparaíso, ¿cierto? Y está amenazado por tsunami, está en peligro de tsunami. Si ustedes entran a la página web del SNAM Chile, SNAM significa Sistema Nacional de Alerta de Maremotos, chile.cl, pueden bajar los mapas de inundación, cartas de inundación, la Marina le llama cartas a los mapas, y bajen la de Valparaíso. Espacializa la potencial inundación que ocurriría si se repitiera el tsunami de 1730, que estuvo de aniversario ahora el 8 de julio. Mira, fue hace 2 días. Bueno, yo me imagino que reflexionaron ese día, ¿cierto? Tomaron vino tinto y dijeron, por el que vendrá, ciertamente. El grande, fue tan grande que botó iglesias en La Serena y en Chillán. O sea, imagínense el terremoto que ocurrió el 8 de julio de 1730 aquí al frente, con el tsunami que impactó incluso Japón, sin ningún problema, pero probablemente no se acuerdan, ni siquiera lo sabían, o ni siquiera el 8 de julio se acordaron que se cumplían casi 3 siglos del evento, porque no es tema. Porque nadie despertó con pesadillas esa noche, o meado, o transpirado. Nadie está preocupado, ciertamente, del terremoto gigante que vendrá porque creemos que va a ocurrir en otro lugar. Eso se llama ilusión de vulnerabilidad. Las ciencias sociales lo trata hace rato, ciertamente. Y pensar que a otro le va a pasar, pero no a mí, ¿cierto? No, va para allá, no, para Arica, no, hoy la Atacama. Se viene, ¿eh? Va a ocurrir acá, aquí, ciertamente. Y acá no es menor la cosa que va a ocurrir, porque estamos hablando de que acá está casi el 100% de la decisión política, casi el 70% de la población de este país, ni hablar de la infraestructura crítica, el agüita caliente de la ducha matinal probablemente viene de GNL, ciertamente, la planta de gas que está en Quintero, sus cuentas de Gmail, el cable fibra óptica, el servidor y Plasex. No les quiero decir que junten agua, pero la reflexión que os quiero llevar, yo sé que juntan agua, a la reflexión que los quiero llevar, evidentemente, ya voy a pasar la diapositiva, estoy en la segunda. A la reflexión que los quiero llevar es de que no estamos pensando en las cosas que pueden suceder. Y eso quiero que lo tensionen con su comprensión del riesgo. Porque yo comprendo lo que me puede hacer daño. Pero lo peor es que no sabemos que no sabemos, 2 veces. No sabemos que no sabemos. Y esa es la forma de pensar que tiene el ser humano, el Homo sapiens sapiens. Hace pocos días estaba en una entrevista y la ministra de Obras Públicas decía, hicimos todos los estudios después de los socavones del año pasado y en el socavón que ocurrió ahora no estaba considerado. Y por lo tanto sus cálculos ingenieriles y sus modelos numéricos estocásticos de alto estándar fallaron.
Y yo le hice ver al equipo que estaba en esa conversación es que no es que hayan fallado, ciertamente, era poco probable nomás. Pero el hecho de que algo sea poco probable no es sinónimo, ¿cierto?, de imposible. Eso se dice en El Cisne Negro, es un clásico, ciertamente, de la literatura científica. El libro está en español, fue publicado en 2007, un clásico. Entonces, ojo con la comprensión del riesgo. ¿Qué estamos pensando que puede ser riesgoso? En rigor, las cosas que no sabemos son las que nos pueden cambiar la vida. Ciertamente ese cáncer de páncreas que aparece que nadie lo esperaba, ciertamente ese accidente repentino, ciertamente ese divorcio que nadie vio venir. Nadie espera esas cosas y puede cambiar todo. Profesor, la está pasando bien usted, ¿eh? La amenaza, en este caso, sería el proceso natural, el peligro, el hazard, como dicen los del norte, ¿cierto? De más al norte. La amenaza, también llamada peligro, ¿cierto? Es el aluvión, es el incendio, es el tsunami, es el terremoto, es la onda de calor, es el incendio forestal, etcétera, la subsidencia, etcétera. La exposición es estar expuesto, ¿cierto?, a un peligro, ¿cierto? Estar cerca del río Mapocho, estar cerca de un volcán en Pucón, estar cerca a orilla de mar como Teletón en Valparaíso o el Congreso de la República, ¿cierto? El Congreso de la República está expuesto a la amenaza de tsunami. Y la vulnerabilidad es qué tan susceptible soy de ser afectado por ese peligro, donde se integran múltiples factores. Hay factores sociales, hay factores económicos, hay factores ambientales, hay factores físicos. Factores físicos de la vulnerabilidad son la materialidad de la estructura, la vivienda, ciertamente. No es lo mismo habitar expuesto al peligro de tsunami en una vivienda de madera simple, ¿cierto? 2 metros de columna de agua sobre el terreno y 2 metros por segundo de un flujo, sencillamente la pulverizan. No es lo mismo habitar una vivienda de concreto reforzado en zona de inundación por tsunami o con más pisos que me permitan evacuación vertical. Desde lo social no es lo mismo creer que Dios me salvará, hay gente que cree que Dios lo salvará, ciertamente, o el ingreso, la pobreza, la desigualdad. Hay 1000 elementos que explican las conductas, ciertamente, y qué tan susceptible puedo ser. El hogar monoparental, ciertamente, la mujer sola, cuidadora, ciertamente, inmigrante, asentamiento humano informal. En la práctica, la comprensión del riesgo puede... Hoy día, por ejemplo, el alcalde Carter quiere, no sé qué le dio, ahora que quiere sacar el campamento Dignidad, la toma que está en la quebrada de Macul, ya como 4 años allá, y hoy día se le ocurrió, no sé si será por las elecciones que vienen prontamente. Pasé por ahí ayer la noche, estaban los mismos pobladores cuidando para que nadie se meta, ciertamente, y los saque. Ellos saben que viven expuestos al peligro aluvional, pero están dispuestos a convivir con el peligro porque están haciendo una lucha más política de que alguien les dé alguna solución para habitar, ciertamente. Por ejemplo, en el Congreso, desde el punto de vista de la vulnerabilidad, podrían haber respuestas diferenciadas. Imagínense que ellos saben que están expuestos todos los congresistas, las congresistas, pero probablemente algunos congresistas saben nadar muy bien. Probablemente otros tienen fobia al agua. Quizá alguno nada mariposa, ciertamente, o crawl, no sé. Quizá alguno tiene conductas de autocuidado porque ha participado activamente en simulacros. Otro nunca participó y no tiene idea de lo que significa el mensaje SAE que le llega al teléfono que le dice run, corre, sálvate por tu vida. Y por lo tanto, el día que ocurre el gran evento, las respuestas van a ser diferenciadas y probablemente algunas van a ser más afectados que otros. La vulnerabilidad es diferenciada. No es que todos quienes habitan zonas expuestas a algún tipo de amenaza sean vulnerables. Y más allá de todo eso, no es que exista la vulnerabilidad. Lo concreto es que las sociedades son vulneradas. Ciertamente, la sociedad, la autoridad construye vivienda social en zona amenazada. Esas personas no pidieron vivir amenazadas, han sido vulnerados sus derechos. Esa familia gana un sueldo miserable, ha sido vulnerada con ese sueldo. O sea, no es que quieran ganar poco, ¿cierto? No es que quieran tener un sistema de salud malísimo, no es que quieran tener una pensión miserable. El sistema vulnera tus derechos. Por lo tanto, no es que la vulnerabilidad sea como algo genérico, una palabra que se la lleva al viento, sino que permanentemente tenemos comunidades, familias, personas, hogares, hombres, mujeres, etcétera, y todo lo del medio, que son vulnerados. El problema es que la amenaza no la puedo hacer cero en esa ecuación, no la puedo eliminar. La amenaza es inevitable, como mi muerte, como la de ustedes. Sí, nos vamos a morir, ¿cierto? Así que no sufran por el DICOM y todas esas cosas. Que fluya, to flow, ¿cierto? Que fluya. ¿Ah? Algo, ahí veremos, ¿cierto? Total, ahí veremos. Como no la puedo hacer cero, los esfuerzos que tenemos que hacer ciertamente como sociedades tienen que estar ciertamente en disminuir exposición y disminuir vulnerabilidad. Disminuir vulnerabilidad es más complejo.
ciertamente porque de la noche a la mañana no vamos a lograr ciertamente disminuir la desigualdad que caracteriza a este país, ciertamente que es una de las más grandes del mundo. Y eso no es mentira, ¿cierto? Está estudiadísimo, ¿cierto? Tampoco vamos a lograr disminuir la pobreza, ¿cierto? La pobreza no se disminuye de la noche a la mañana porque cambió el gobierno, porque llegó la ultraderecha o quien sea. Esas palabras mayores. Hay que avanzar lentamente, es un desafío gigante. Bueno, la olla se está calentando. Pero sí podemos atacar exposición. Desde nuestro mundo, desde nuestros saberes, claramente nosotros con nuestras acciones, decisiones, podemos disminuir exposición. Y eso implica hacer que nuestras estructuras sean más robustas, ciertamente, que permitan, ciertamente, convivir con determinados esfuerzos como las precipitaciones de unos milímetros, ciertamente, pero particularmente de evitar caer en la exposición. Recuerden que el riesgo existe porque somos un país que permanentemente está construyendo exposición. Permanentemente estamos poniendo escuelas en zonas de peligro, vivienda social en zonas de peligro, hospitales en llanuras excepcionales de inundación, etcétera, etcétera. Parvularios por todas partes, Junge, Integra, por todas partes, por todas partes. Y con la idea de que, como la cosa no está regulada, lo hago. El plan regulador lo permite, se hace, la norma lo permite. Y a mí nunca me explicaron, nunca entendí que no podía construir el parvulario Patito Feo en la cota 2 metros, ciertamente, a escasos metros del mar, aunque la distancia horizontal sea importante, ya 200, 300 metros, estar a 2 metros, 3 metros de altura, evidentemente implica que el flujo va a llegar sí o sí y te va a pulverizar, ciertamente. Y un niño, una niña con un fémur de este porte no corre ni evacúa a tu velocidad, ciertamente, y las educadoras de párvulas no pueden llevar a 40 niños, ciertamente, en sus brazos. Solamente pueden evacuar a algunos. Pregunten, vean, entren al web, vean la localización de todos nuestros parvularios públicos, ni hablar de los privados, Junji Integra, ciertamente, que buscan ayudar a las familias de bajos ingresos, que trabajan full tiempo y que necesitan una organización segura que cuida a sus hijos, hijas. La cantidad de escuelas, de parvularios que tenemos en zonas de peligro en Chile es increíble, es increíble. Y la solución es simple, ¿eh? A todos les han entregado cochecitos para evacuar a 6 tillizos. Todos los parvularios, vayan, dense una vuelta, pregunten. Les pasan no sé cuántos niños hay acá y les pasan ahí tienen ahí 20 cochecitos para 6 tillizos. Es de terror la historia. Ok, podemos bajar exposición, ¿cierto? La podemos bajar desde el punto de vista estructural, pero también no estructural. No estructuralmente son normas, planos, instrumentos de planificación territorial que normen, ciertamente. Baja densidad, área verde, alturas limitadas. Podemos ciertamente diseñar estándares no estructurales para disminuir ciertamente esa exposición. Y estructuralmente cuando ya está la exposición materializada, como un Viña del Mar que está ampliamente densificado, ahí no podemos relocalizar, no podemos sacar todo lo que está construido arriba de la falla de San Ramón, por ejemplo, pero sí podemos rayar la cancha para el 55% de la traza de la falla que aún todavía no ha sido urbanizada. Es delicado en un país donde la propiedad privada lejos pesa más que lo público, pero se están haciendo esfuerzos. Entiendo que el gobierno regional de la región metropolitana está haciendo esfuerzos para lograr incorporar la falla de San Ramón en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, el PRMS, que es como el intercomunal más grande de este país, para que los planos reguladores, que son más finos, de escalas más de detalle, la integren. Recuerden que el PRMS, que es el instrumento más importante en la RM, la región metropolitana, se aprobó en el año 94, a mediados de los 90, y en esa época no se entendía que la falla de San Ramón fuera un peligro, ciertamente, para la ciudad de Santiago. Por lo tanto, las únicas restricciones que tiene el desarrollo urbano, ese plan, y por lo tanto manda sobre todo los planos reguladores de la región metropolitana, era el desborde del Mapocho, la inundación allá para Pudahuel, el cono de aproximación al aeropuerto Pudahuel, las zonas de restricción saliendo de la ruta 68, donde están las antiguas instalaciones de los militares donde jugaban con energía nuclear, y se acabó. La protección de quebradas, la cota 1000 como un umbral, entre comillas. Pero la falla de San Ramón es un umbral que no ha sido incorporado y es por eso que ningún plan regulador del Piedemonte Santiago la incorpora de forma efectiva. Pero ojo, eso también lo podemos poner en tensión, porque el hecho de que sepamos que existe un peligro no necesariamente implica que va a haber algún tipo de restricción en los instrumentos de planificación territorial. Chile tiene una cantidad de estudios de peligro de tsunami para todos los asentamientos costeros urbanos relevantes de nuestro país y ninguno incorpora de forma efectiva el peligro de tsunami. Y los que han tratado de incorporarlos, las concejalas, los concejales generalmente los reprueban, ciertamente. Ojo por quién votan, eso es importante también. Generalmente estos personajes, no digo todos ni todas, pero muchos de ellos están influenciados por intereses particulares, incluso privados. El desastre es otra cosa. El desastre es lo concreto. El desastre es que ya me caí, sencillamente, y me rompí el fémur. No es una probabilidad, es la materialización de un proceso de riesgo.
Y lo particular es que no olviden que el desastre es la guinda de la torta. Ese desastre no aparece por casualidad, ciertamente se construye en el espacio y tiempo. Pues bien, conectándolo con la hidrometeorología, no voy a desgastarme mucho, o sea, podemos dejarlo para la conversación, por el tiempo ciertamente, pero claramente todos bien saben que no hay ninguna señal, absolutamente ninguna, ciertamente, que los gases de efecto invernadero estén disminuyendo, estén bajando, que no, es mentira, ¿cierto? Tuvimos el dióxido de carbono, que es uno de los principales gases, ciertamente, que calienta la atmósfera, siempre ha existido, ciertamente, pero hoy día se disparó, ciertamente, ya estamos en más de 420 partes por millón, y eso nunca había ocurrido. Ciertamente, si miran acá, van a ver momentos donde hacía mucho frío, ciertamente. Cuando el dióxido de carbono baja, sencillamente lo que pasa es que disminuye la temperatura. Esta es una glaciación, este es un interglacial, glaciación. Cuando aumentan los gases de efecto invernadero naturalmente, por ejemplo el dióxido de carbono, hace mucho calor, y aquí la ardilla puede, en la era del hielo, puede comerse su, creo que era una nuez, una avellana. Pero cuando está el dióxido de carbono bajo, cuando baja, está todo congelado, aparece el mamut, ciertamente, el diente sable, y la ardillita esa no puede comerse la avellana, pues está todo congelado, ciertamente. Glaciación, interglacial, interglacial. Los interglaciales son periodos de calor. Y el mundo estaba entrando, ciertamente, a un interglacial, o sea, a un periodo de calor. Siempre ha existido este cambio climático natural, no tiene nada de raro, pero lo que ha pasado hoy día es que el umbral de las 300 partes por millón, que nunca en la historia de lo conocido habíamos traspasado, se da. Y eso evidentemente ese es el aumento, esa es la huella nuestra. Pero no nuestra, ciertamente, porque nosotros aportamos Chile 0.5% al problema global, ciertamente. El problema es Estados Unidos, ciertamente, países de Europa, India, China, ciertamente, donde compran ese pendrive por esas cosas de línea y cosas así. Pero también tenemos responsabilidad, ciertamente. El punto es de que la distribución de los efectos del dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero, no es democrática. Porque sería maravilloso que la nube tóxica de gases de efecto invernadero solamente se concentrara sobre Trump y la cabeza de Trump y de Bolsonaro y Milei. No es así, ciertamente. Los efectos del cambio climático se distribuyen por todo el mundo y Chile está ampliamente expuesto y ya estamos viendo parte de sus efectos, ¿cierto? Todo esto se dispara a mediados de los 50. Particularmente los trabajos de Stephen, ciertamente comienzan a revelar la gran aceleración. Después de las guerras mundiales se dispara todo, se dispara la población, el Producto Interno Bruto, la inversión extranjera, población urbana, migración campo-ciudad, el consumo de agua, fertilizantes, te los regalo, las malformaciones congénitas, la producción de papel, turismo internacional. Hoy día nos odian. Donde vayan, si tú quieres viajar a China, Japón ya está prohibiendo que los turistas saquen fotos. Anda, trata de sentarte en Alemania, en alguna plaza, está lleno de espinas, anda. O sea, en la práctica, en Barcelona anda por ahí, en todas las partes dice, váyanse turistas. Se acaba de probar en España de que van a prohibir el Airbnb a partir del 2028. Y toda la atención con ello porque están hartos sencillamente de los procesos de gentrificación y que hoy día no puedes arrendarte un piso en España porque el propietario prefiere arrendarlo por Airbnb y forrarse con 2 días de los alemanes o los latinoamericanos que van a comer tapas y birras, obviamente. La gran aceleración implica que la Tierra es sometida a esfuerzos sustantivos desde mediados de los años 50. Y desde el punto de vista de las tendencias en ciencias en sistema Tierra, dióxido de carbono se dispara, el óxido de nitrógeno, metano, acidificación de los océanos, acuicultura, el salmoncito ese que te gusta con antibióticos, ¿cierto? Tierras domesticadas, degradación de la biosfera, todo se dispara. Imagínense que todos ustedes los invito a mi casa, yo vivo al sur del río Maipo, en un bosque, ahí tengo mi cueva, mi baticueva, y cago en fosa séptica. Si a todos ustedes se les ocurre pasar al baño, porque yo soy vegetariano, así que probablemente tengan problemas estomacales algunos que no están acostumbrados, mi fosa séptica probablemente va a colapsar. Tiene una capacidad para 3, somos 3 en esa casa, humanos, 2,5 porque el otro nunca está. Pero tenemos un tema. Igual tratamos nuestros residuos, usamos bacterias y tenemos una serie de formas de habitar o de disminuir nuestra huella. Pero evidentemente esa fosa séptica tiene un límite, una capacidad y está pensada ciertamente para quienes habitamos allí. Bueno, en la Tierra ya vamos, ¿cuántos? Más de 8.000 millones de habitantes. Somos 8 billones y todos estamos en la misma fosa séptica. El punto es que al igual que todos estos procesos que mencionaba Stephen y esta inyección de 1.000 cosas que demandan ciertamente nuestro planeta, ciertamente, Chile lleva la bandera, la guaripola, ciertamente. Chile es el país de América Latina que todos los años le gana a toda América Latina en el sobregiro.
Este año lo logramos en mayo, creo que fue como el 22 o 23 de mayo. Todos los años, Chile es el único país de América Latina que se consume antes que termine el año todos los recursos naturales que se podrían volver a producir en un año. Y ese es nuestro consumo. Somos un país consumista, no lo vemos porque estamos cerca, pero para el número de habitantes que somos 20 milloncitos con suerte, ya lo va a decir el INE, ¿cierto? Abra las puertas, ¿cierto? Somos un país que somos hiper consumista y bien saben ustedes que no somos el país más sustentable, ¿cierto? Con suerte, el 2% del 100% de la población de este país recicla, que es lo básico, es el desde. El 2%, y probablemente aquí hay algunos que reciclan, pero somos menos del 2%. Menos del 2%. Entonces, si creen que esto va a cambiar en el corto, en el mediano plazo, es una mirada bien tierna del problema. El problema va a seguir y cada vez va a ser más grave. No hay ninguna señal de cambio. ¿Tuvimos una ventana? Sí, lo destaco. La pandemia, ¿cierto? El SARS-CoV-2, ¿cierto? La COVID-19. Hasta los cóndores nos visitaban. Hasta los pumas paseaban por las ciudades. Comenzamos a registrar sismicidad que nunca antes habíamos registrado, porque en zona urbana el ruido urbano no permite ciertamente registrar cierto tipo de señales o ciertos umbrales de baja magnitud. O sea, claramente la pandemia permitió una bajada, un vivir simplemente, un proceso de desaceleración, un proceso de decrecimiento que reveló que el decrecimiento es la solución, ciertamente, para lograr avanzar en sostenibilidad. Y todo lo hicimos, ciertamente. Dejamos de viajar, dejamos de ir para allá, para acá, nos quedamos en la casa, nos cuidamos a la vieja, al abuelo, a la abuela, ayudábamos a la vecina, al vecino complicado, nos arreglamos como pudimos, ciertamente, hacíamos ejercicio ahí, donde fuera, ciertamente, y acá estamos, sin máscara. ¿No? Estamos vacunados, probablemente la mayoría, ciertamente, quizás hay alguna antivacuna acá, se puede retirar, y también existe, lamentablemente, pero son minorías, no tienen por dónde. Pero lo interesante es de que la medicina, la ciencia y la tecnología permitió que hoy día estemos aquí conversando frente a frente, sin el guarda no sé cuánto, sin la cosa en la boca. Y eso implica que la ciencia y la tecnología en términos de salud cada vez nos hace ser mejores sociedades. Mi bisabuelo tempranamente, a principios del siglo XX, se murió de una gripeciña, como decía el presidente Bolsonaro, ciertamente. Miles de brasileños murieron porque no se vacunaron tempranamente. Nadie se acuerda de Bolsonaro. Pero vamos a ver que ahí Lula lo tiene contra las cuerdas, así que vamos a ver qué pasa ahí. Él decía que era una gripeciña que se curaba con clori no sé cuánto. ¿Cuánto era? La clori no sé cuánto. Inventó que era el antídoto para la pandemia. De terror lo que hizo. Eso fue un asesinato. Hoy día nadie se muere de gripe, ciertamente. Antes se morían muchos, hoy día nadie. Antes la hambruna en el mundo era gigantesca, hoy día muy poca hay hambruna. Antes las guerras ciertamente eran permanentemente. Gracias. Antes, infraestructura y Plasex. Hola, hola. Antes pasaban mil cosas. Con el tiempo las sociedades avanzamos y evidentemente hoy día vivimos mucho mejor. El desayuno del Juan López, mi bisabuelo, probablemente era bien ahí nomás comparado con el que tengo yo hoy día, ciertamente. Nuestra calidad de vida es mejor, nuestro habitar es mejor, etc. Sin embargo, los desastres nos revelan que algo no está funcionando. Este es uno de los pocos procesos que, todo lo contrario, va en franco aumento. Y permanentemente, con todo el conocimiento que tenemos, con todos los cálculos numéricos que hacemos, con el diseño, con nuestros asentamientos humanos, cómo hacemos los techos, cómo hacemos las ventanas, las áreas verdes, lo que queremos comprender, ciertamente. El concepto de desarrollo sustentable se creó en 1987 acá en la Comisión Brundtland, en la Comunidad Europea, y desde ese día la sustentabilidad se ha ido a la punta del cerro, mentira. O sea, decirle, si lo estuviéramos haciendo bien, esta curva habría por acá, ya debería empezar a bajar, ciertamente, y los desastres no deberían ser noticia. Porque ¿qué es lo que es un desastre? El desastre es algo... ¿Va? ¿Todo bien, Iplasex? Está bien, no necesito un limpiate. Los desastres no deberían ocurrir. El desastre es una anomalía de la Matrix, ¿cierto? Va, avanza solo esto. Wow. El desastre no debería ocurrir. El desastre nos revela ciertamente objetivos de desarrollo mal logrados. El desastre nos revela descuido de los ecosistemas frágiles. El desastre nos revela mala planificación urbana.
El desastre nos revela gobernanzas débiles. El desastre nos revela un modelo de desarrollo económico que no logra dar respuesta, porque en la práctica lo que está pasando acá es que no lo estamos haciendo bien. Con toda la ciencia, la tecnología, el power, los doctores, las doctoras y los fondos que tenemos para ciencia, deberíamos tener formas de habitar de forma responsable, comprender los procesos de la naturaleza, y no debería haber afectación. Sí, alguien me podría decir, no, es que hoy día hay más comunicación, entonces sabemos todo. No, es que ahora hay más gente. Obvio que hay más gente, y hay más gente que se muere de hambre. Si realmente fuéramos sociedades justas, ¿por qué tenéis que morir de hambre? Si realmente, independiente de que seamos más de 8.000 millones de habitantes, ciertamente que es la gráfica que viene a continuación, evidentemente deberíamos estar todos mejor. Y no quiero decir que esto sea socialismo, ¿cierto? Pero en la práctica la vacuna tuvo una metodología de aplicación socialista y nadie se acuerda. Porque no era que yo tuviera plata y me la compro, ¿cierto? No, yo tengo plata, yo me la compro. No, mentira. Funcionó de forma organizada y con un enfoque socialista. En la práctica, primero se vacunaron los médicos, las enfermeras, después los adultos mayores, y nadie se la podía comprar la vacuna. Nadie. A todos nos llegó en el momento de forma justa. Y se puede hacer. Y las sociedades pueden ser así en temas que son vitales para la vida de la sociedad. Sí, y por lo tanto, ojo con las discusiones bizantinas que tenemos en este país, así que son de este porte, porque evidentemente se pueden hacer cosas increíblemente si quisiéramos hacerlas. El sistema de vacunación que tuvo Chile para la COVID-19 fue increíblemente justo. Eso no nos caracteriza. Incluso, cuando fue el terremoto de Turquía, se acordarán, el 6 de febrero del 2023, más de 5.000 edificios relativamente jóvenes al piso. Más de 5.000 edificios. Cerca de 60.000 personas murieron. Turquía es un país que tiene un índice de desarrollo humano muy parecido al nuestro. ¿Cómo puede pasar eso? 2023, 6 de febrero, un terremoto 7.6, falla cortical, tipo falla San Andrés, pero tipo de rumbo. Me llamaban de Turquía 3 veces. Hicimos un documental incluso, en turco. El turco es medio raro, pero se entiende. Y lo que me preguntaban los turcos, las turcas me decían, tenemos una pregunta para ustedes. ¿Cómo puede ser que ustedes, que son un país pobre, piñiñento del sur global, con 20 millones que no nos conocen, todo el mundo en Europa cree que somos México, no tienen ni idea, unos chicos chaparritos que habitan acá en este país, ciertamente, no pueden entender cómo los terremotos sobre 8 no matan gente? La pregunta que me hacían era esa, ¿cómo puede ser que ustedes sean un país que tienen un modelo de desarrollo neoliberal que generalmente se caga a la gente, y tengan normas que realmente cuiden a la gente? Entonces yo tenía que explicarle que esto no viene de los 70. Esto no viene de la dictadura. La normativa, como bien se explicaba aquí, parte en 1939, antes, ciertamente, del ladrillo que se creó a 200 metros de mi facultad. Estamos hablando de cómo la recurrencia de los terremotos, por ejemplo, en Chile, se ha traducido en un habitar de forma digna, segura, normativa y en toda una gobernanza que permite justicia, ciertamente, y seguridad en el habitar. Por lo tanto, ese es un vil ejemplo que nos revela que se puede. Deberíamos poder vivir para la lluvia intensa. Deberíamos poder tener asentamientos humanos capaces de soportar el frío y el calor del verano. Ciertamente en Chile nos comprimen con ¿cuánto en los departamentos, profesor? 2.2, 2.3, 2.2, sí. 2.2 metros. Bien apretados metamos. Saquémosle otro piso y otro estacionamiento y metámosle más en el mismo. ¿Para qué? En Brasil, 3.7. Si tú querías un departamento acá en Chile de 3.7 metros, es como, no, ese es penthouse. Tenés que pagar aparte. Pero con las temperaturas que tenemos hoy día, con los fríos que tenemos, con los calores que tenemos, evidentemente necesitamos nuevas formas de diseñar, nuevas formas de ventilar naturalmente, soluciones basadas en la naturaleza, nuevas formas de abordar, porque como lo estamos haciendo, sirve, sí, pero para el terremoto, no para lo otro. Y lo otro es lo que nos está haciendo daño. Ojo con eso. Somos más de 8 billones de habitantes hoy día en el planeta. En este minuto no sé cuántas guaguas están saliendo. Ojo con eso. No es obligación tener guaguas. Sí, todo lo que tú creas. Podemos discutirlo, ¿cierto? Pero ojo. Todos quieren internet. Todos quieren ir a la fosa séptica. Todos quieren luz, el auto, la camioneta, viajar, ciertamente, vivir como narco, porque en Chile vivimos, ¿cierto? Se los digo porque mis amigos japoneses viven en departamentos pequeñitos y son increíblemente increíbles esas personas. Mis amigos en Francia, en España, viven en pisos pequeñitos y publican libros y hacen aportes a la humanidad. Y viven en 80 metros. El más narco que yo conozco vive en 80 metros cuadrados. Sí, alguien podría decir acá, sí, yo soy... Sí, claro, sí, pero en Chile... Recuerdo, me contactan de la dirección de obras de Pucón
porque necesitaban regularizar una propiedad de una persona que se hizo una casa y se excedió. El permiso decía máximo 250 metros cuadrados y la hizo de 5.000. Y yo le dije, ¿pero qué hizo? ¿Un casino? ¿Qué hizo? No, es que era el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción acá de la región de la Araucanía y se la hizo nomás. Dije, yo no puedo hacer ese estudio. Le dije, porque, pero no, es que no tengo cómo. Esta zona de peligro, es un caso. Se la dio un amigo volcanólogo, yo creo que se acuerda de mí todavía él, porque todavía no le terminan de cerrar y la directora de obra se fue. La historia es sabrosa, ahí la podemos comentar después. Toda esa zona que hoy día está tratando de regularizar, ciertamente el vivir con el peligro volcánico, están todos como locos pidiendo estudios fundados de riesgo porque nunca se los pidieron, nunca los hicieron. El riesgo es relativo, la comprensión se puede tensionar en nuestro país, etc. Bueno, esta forma de comprender, esta forma de habitar, esta forma de interaccionar, de interactuar, perdón por inventar la palabra, ¿cierto? Revela una época, ¿cierto? Le llamamos antropoceno. La era humana, la era de los humanos, hoy día no existe ningún lugar en nuestro planeta donde no esté nuestra huella. Vayan a tirarse un guatazo a Anaquena en Rapa Nui y está llena de microplásticos, lleno, pero plagado. Vayan a tomar muestras de sedimentos del lago Chungará, ciertamente en la provincia de Arica, Parinacota arriba, 4.600 metros de altura, y los sedimentos están cargados de isótopos radiactivos de Chernobyl, de Hiroshima, Nagasaki. O sea, donde vayan a la cumbre del plomo, aparte de la momia que está por ahí, estaba, ¿cierto? La bajaron, van a encontrar carbón negro de la contaminación atmosférica de Santiago de Chile arriba, que acelera la fusión de nuestro hielo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay lugar prístino en nuestro país. Nuestra huella está en todas partes. Y esa forma, ciertamente, esta era, sencillamente, es una era que ha sido capaz de alterar el sistema planeta Tierra. Lo hemos alterado. Y por tanto, cuando uno altera los patrones, lo conocido ya no nos explica el futuro. En la práctica, lo que sabemos no necesariamente nos va a explicar los futuros caudales del Mapocho, o la futura onda de calor, o el tamaño del incendio, o la intensidad de la lluvia, porque lo que sabemos hoy día está alterado, y por lo tanto los escenarios que vienen son más complejos porque incluyen incertidumbre. E incluir incertidumbre y complejidad para escenarios de peligrosidad se transforma en un desafío también porque ¿cuánto? ¿Dónde le corto? ¿Arriba? ¿Abajo? Etcétera. Les contara las veces que el Estado, los gobiernos locales, las comunas nos piden que el escenario de peligrosidad, sea cual sea la variable para hacer estudios de riesgo, sea atenuado o no. O sea, ese escenario está muy grande. Dame un escenario más amigable, que converse con nuestra iniciativa. Ojo con eso. En definitiva, hace noticia todo el tiempo. Cuénteme cómo estoy con el tiempo, si no corto. Profesor, yo acá atento. Hace noticia. Los desastres hacen noticia todo el tiempo. Y permanentemente los medios de comunicación, ¿qué hacen? Naturalizan el problema. El problema es el terremoto. El problema es la inundación. El problema es el aluvión. El problema nunca es el director de obra. Ah, pero tengo la ropa tendida. No, pero el problema... Perdón. Ah, me salí. Perdón. Hola, hola. Sí, lo que decía es que, ¿qué es lo que hace la prensa? ¿Qué hacen los medios de comunicación? Hay gente que lee la prensa, ¿cierto? Y ve los medios de comunicación. Y creen que estamos en el apocalipsis en Chile, ¿cierto? No estamos en el apocalipsis, el tren de Aragua no anda por todas partes, tranqui. Nadie los va a descuartizar a la salida. Es que eso no es menor. Los medios de comunicación en Chile, que ustedes saben de quiénes son, ciertamente, hay excepciones, creo que CIPER se salva, no hay eso, construyen un imaginario de que estamos poco en el fin del mundo. Ojo con eso. La gente no quiere evacuar, dicen evacúa, evacúa, y no quieren irse porque creen que le van a robar las cosas. Sí, te pueden robar, claro, sí, a todos nos puede pasar, pero evidente, pero ojo, tranqui. ¿Eh? O mi mujer me dice, no salgas en la bicicleta, que te la van a quitar, porque ahora te la quitan cuando vas pedaleando. Sí, pero me puede pasar igual, me puedo caer, me puede cruzar un perro bravo, me puede morder, me puede mear una paloma, sí, me van a cogotear, sí. Ojo, tranqui. Bueno, sí, de acuerdo, hay problemas, de acuerdo, pero ojo con eso, no es tan grave. Vayan a dar una vuelta a Tegucigalpa, te lo regalo. Ok. Terremoto, maldito nativo. Inundación, aluvión, 2.500 inundaciones, furia volcánica, como que el volcán está furioso. ¿Se dan cuenta del paradigma que nos construyen, naturalizando el problema, fisicalizando la problemática? Y de ahí viene el concepto errado y peligroso de hablar del desastre natural. Ciertamente, del riesgo natural, como si el riesgo fuera de la naturaleza. Bueno. Y en la práctica, lo que quiero llegar y que quede claro, evidentemente, que es un constructo social. Si yo pongo Chaitén al lado del volcán, es una decisión humana. Nosotros autorizamos ese plan, ese límite urbano que permite uso de suelo urbano, residencial en zona de peligro. Si mañana el volcán, con sus lahares secundarios, borra Chaitén el 2 de mayo de 2008, en una erupción que duró casi 2 años,
fue un hecho humano, una acción humana. El desastre es humano, el riesgo se construye socialmente al igual que el desastre. No tiene nada de natural. Si yo no pongo a nadie ahí en la quebrada de Macul, que hoy día se llama Alto Macul, ciertamente rocas gigantescas decoran los parques y la gente dice, yo también quiero una roca. Nadie se pregunta de dónde viene la roca. Pues no son meteoritos, son rocas de toneladas que probablemente aluviones del pasado transportaron y depositaron. Todos quieren darle ese toque mediterráneo a su jardín. Y nadie se cuestiona de dónde llegó la maldita roca gigante que la constructora no quiso dinamitar y lo dejó por ahí para hacer un parque, un área verde, ¿cierto? Es caro dinamitar, ¿cierto? Ojo con eso, esa reflexión crítica debemos hacerla, porque acá debería ser mala planificación urbana, viviendas en llanuras de inundación excepcional, concejales corruptos permiten urbanización en zonas de peligro, congresistas no aprueban leyes y se demoran más de 15 años en crear la nueva ONEMI, que hoy día se llama Senapred, y por ello 1000 cosas. Piñera no le da presupuesto, que en paz descanse, que no le da presupuesto al Senapred y por eso hacen lo que pueden con lo que tienen, ciertamente, y tienen la pega multiplicada por 1000%. Y todos le pedimos, no, Senapred, Senapred, vamos Senapred. ¿A dónde? Si no tiene un cojo. No tenía un peso de presupuesto, porque no te dieron ni un peso, ciertamente, cambiando de gobierno, y aparte son los mismos, y tienen más pega. Y más encima los ministerios no conversan contigo porque no converso contigo. Inundaciones hacen noticia. Vivienda residencial. ¿Ah? Ni hablar de las viviendas, ¿cómo se llaman? Estas que se inundaron del senador. No voy a decir nada. El hospital de Alicantén, ¿cuánto? 10 minutos, ya. 10 minutos, 6 UF, voy a calcular. Oye, el hospital de Alicantén, yo hablaba con el director del hospital, que estaba para la inundación anterior, que fue el 2008, me decía, don Marcelo, acá estoy marcando como 1,70 m de profundidad de inundación. Si esta cota, esa marca, la llevo al cauce, que estaba como a, no te exagero, 2 kilómetros, la columna de agua era como de 15 metros. ¿Se imagina cuánto se llenó para llegar hasta ahí? El hospital se inundó en el 88, el 87, se inundó en el 2008, se inundó en agosto del 2023 y se volvió a inundar en septiembre del 2023. ¿Qué nos revela eso? Es un hospital, güey. Oye, es infraestructura crítica. O sea, el hospital tiene servicios vitales, esenciales para la comunidad. Nunca nadie lo movió, nunca nadie pensó que era necesario moverlo. Nunca fue relocalizado, ni siquiera a la chilena hacerle estructuras palafíticas para que por lo menos el agua pase por abajo. ¿Cierto? Porque para eso somos expertos. O sea, yo los invito realmente a pensionar. Si realmente somos un país de memoria, si somos un país que aprendemos lecciones, y dejo de lado lo sísmico, porque ahí no tenemos nada que lo sabemos hacer. Es todo lo otro lo huérfano. ¿Será que es una sorpresa la inundación? ¿Será que es algo raro? Esta es la típica distribución normal, ciertamente, de Gauss. No tengo nada contra Gauss, me encanta Gauss. Pero las cosas ya no son tan normales. En rigor, hoy día la sorpresa es la nueva normalidad. Y esa sorpresa la pongo entre comillas, porque no es que sea sorpresa, es todo lo que no sabemos. La sorpresa es la nueva normalidad. Es esa caja negra que no tenemos idea cómo funciona, pero funciona. Mi celular es la raja. No tengo idea cómo funciona, pero funciona, bueno. Y puse una cámara en la casa y funciona. Y el BBN y volamos y hacemos 1000 cosas hoy día y no tenemos idea porque somos sociedades que sabemos lo que... Somos súper ignorantes. Nos preguntamos las cosas que nos gustan, sabemos de acá, de la copa, del fútbol, de lo que estudié y opinamos más encima. Pero en la práctica hay 1000 cosas que no tenemos idea. Creemos que el 2050 vamos a ser una sociedad descarbonizada y todos vamos a andar levitando, ciertamente, con paneles solares. Ojo con eso. Estamos llenos de cosas raras y son esas cosas raras las que permanentemente nos sorprenden. Esa inundación sorpresiva que es la enana. Si acá nos medimos todos, ya chicas, nos vamos a medir. Ya todos acá medimos promedio, no sé, 1,68 m, chilena, ciertamente. Ya hay un flaco de 2 metros y tenemos una enana de 50 centímetros, que son las colas, son los raros, pero tampoco son tan raros, ¿cierto? Pero cuando sale ese bicho raro, ese es realmente el que nos pone en tensión. Y ese para el que tenemos que diseñar, porque ese escenario viene para quedarse. Entonces, ¿cómo a partir de la complejidad, cómo a partir de las matemáticas, cómo a partir de una forma de pensar, comenzamos a incorporar escenarios en el habitar? Hicimos los estudios de inundación en el 2018 para Alicantén. Yo fui el líder del proyecto. Fíjense, acá está la cota de inundación de 1986. Hasta ahí había llegado el agua. Aquí está la cota de inundación del 2008. Un poquito más abajo, el hospital, ahí, completamente inundado. Y modelamos, batimetrías, modelos numéricos, hicimos todo lo que había que hacer.
Se nos inundaba, calzaba, le tiramos cambio climático, un poquito de incertidumbre, caudales más grandes de los conocidos y al hospital había que relocalizarlo. Los estudios los entregamos en el 2018. El Estado nos dio, no sé, eran como 420 millones para hacer el estudio. Un año, trabajamos, perfecto. No quedó en nada. Nada, no pasó nada, güey. No pasó nada, se inundó completamente nuevamente y no sé qué estará pasando hoy día en el Hospital Licantén. Sería bueno ir a visitarlo, ciertamente, y quizás apoyar desde Iplasex solidariamente a Licantén. Villa Santa Lucía borrada por un aluvión. Tornados en Los Ángeles. Ni Dorothy se lo imaginó, ¿cierto? Marejadas anómalas. La sequía. El 2009 nadie hablaba de la mega sequía. Nos bancamos casi 14, 15 años de sequía. Hoy día la explicamos con peras y manzanas, que era mancha cálida en Nueva Zelanda, que las precipitaciones... Pero el 2009 la ciencia no fue capaz de anticiparse de que venía una mega sequía. Busquen los papers. Busquen los documentos que nos decían, prepárense, viene la mega sequía. Somos sorprendidos permanentemente. Ni hablar de las olas de calor y de la injusticia que existe, por ejemplo, en Santiago de Chile, de lo verde. Las temperaturas que tenemos en Cerro Navia te las regalo en comparación con las que tenemos en las comunas del nororiente de Santiago. ¿Cómo se planifica el paisaje? ¿Cómo potencio ciertamente esa sombra necesaria que son corredores de biodiversidad y que nos dan 1000 servicios ambientales? Los incendios forestales todos los días, la muestra del botón, ciertamente 134 víctimas que tuvimos en Quilpué, erupciones volcánicas acá y allá. Chaitén, historia larga, la voy a contar después, podemos conversar. Y ni hablar de los tsunamis, ciertamente todo lo que está en la costa está expuesto a este peligro. El 2010 nos mostró ciertamente la orfandad del tema y dense una vuelta en la costa. Termino aquí. Arica fue la primera ciudad en América Latina en instalar señalizaciones de peligro de tsunami. Las ciudades costeras, completamente inundadas, tienen barcos botados por ahí. Hoy día todo eso está urbanizado. Esa misma foto hoy día es eso. Está la grúa en el fondo. Compre, condominio Socoroma. ¿Cierto? Al lado está la señalización que dice peligro de tsunami. ¿Cuánto pesa? ¿Ustedes creen que tiene algún peso eso? Pesa menos que un candy. No pesa nada. Aunque tengamos los estudios de peligro de la falla de San Ramón, la peligrosidad del volcán Villarrica en Pucón, aunque tengamos 1000 cosas conocidas, aunque el colesterol te diga que es alto, los triglicéridos altos, la presión alta, estás lleno de grasa, eres lo peor, comes azúcar, te gustan las bebidas gaseosas, crees que bueno, etcétera. Perdón, no es contra ustedes. Todo eso malo y no haces nada. Porque alguien que te diga en los papeles, los exámenes, que tienes todo malo, implica que comienzas a... Ya, hoy día me levanto a las 5:30 y un poquito de unas flexiones. Listo, ya precalenté. Etcétera, o sea, como más sano, algo, camino más, 10.000 pasitos por lo menos, ¿cierto? Algo. Acá la ley en Chile no te obliga a no estar. La ley en Chile dice, vamos a instalar alguna obra de mitigación. Eso. La mitigación es señalizar que estás en zona de peligro y si puedes, corre. Más allá te va a decir, corre a la zona segura y ni te digo dónde está. Pero si tú vives, pero si la constructora construye en zona segura, el privado dice, oye, yo te vendo en zona segura. Esto es publicación del diario La Estrella de Arica. Y utiliza la información. Acá te dice, oye, yo soy tu edificio. Yo te puedo dar una nueva forma de habitar. Yo vendo en zona segura. Pero la misma, ellos mismos, cuando te venden en zona de peligro, nunca te lo informan, porque la ley no lo exige. Y esa muñeca, esa búsqueda de responsabilidades también es un tema importante que desde la construcción tenemos que dar para buscar a los responsables e informar de forma justa. Ejemplos existen varios. Termino aquí. La punta del iceberg. La punta del iceberg es el desastre. Se construye en el espacio y el tiempo. Parte con causas de fondo, que se traducen en impulsores del riesgo que terminan en condiciones inseguras y terminan en desastre. Por lo tanto, cada vez que se acuerden del 27F, del 25 de marzo en Chañaral, del 2 de mayo del 2008 en Chaitén, todo parte por causas de fondo, que reflejan la distribución del poder. En Chile yo puedo comprarme una duna y... En Chile yo puedo hacer lobby, flexibilizar los instrumentos de planificación territorial para que me permitan ciertas densidades. Y esta distribución del poder, esta urbanización en dunas me permite, es una planificación urbana deficiente, realmente, y se conecta con gobernanzas débiles que nos fiscalizan. Son los impulsores del riesgo que al final de cuentas construyen condiciones inseguras, y esas condiciones inseguras pueden terminar en desastres. El desastre se construye en el espacio-tiempo. Cada vez que ocurre uno, sencillamente es la guinda de la torta. Lo dejo hasta aquí, dejo espacio para conversar y hacer ejemplos con la duna de Concón, pero dejémoslo hasta ahí. Muchas gracias. Agradecemos entonces al señor Marcelo Lagos y lo invitamos a tomar asiento.
Don Marcelo, vuelva acá. Tome asiento, por favor. Antes de continuar, vamos a agradecer también a todos aquellos que nos acompañan a través de nuestra transmisión en vivo. A continuación, invitamos a subir al escenario a Paulina Peña Rojas, directora de Obras de la Municipalidad de Navidad, Cristian Barrera Arenas, administrador municipal de la Municipalidad de Navidad, y Jorge Escalona Guzmán, jefe de carreras de construcción, para poder realizar un panel de conversación y responder a sus consultas. Excelente presentación. Gracias. Agradecer a Marcelo, agradecer a Paulina, a Cristian. Es importante, ¿cierto?, nuestras brechas que hoy día vamos visualizándolas, y por eso también nos acompaña Paulina, que es directora de obra, Cristian también, que es administración municipal. Entonces ellos también nos pueden contar un poco su comuna. La comuna Navidad, geográficamente, si la buscamos, ¿cierto?, es una zona súper frágil, muy similar a lo que tú mostraste, Marcelo. Entonces, quisiera dar el pase a Cristian, Paulina, está el micrófono ahí, ustedes lo pueden habilitar y cuéntenos un poco de su comuna. Ya. Hola Jorge, hola Marcelo. Buenas tardes a todos. Bueno, Paulina Peña, directora de obras de la Municipalidad de Navidad. Me acompaña Cristian Barrera, administrador municipal. Nosotros que habitamos la comuna de Navidad, nos hemos enfrentado a varias catástrofes, como bien decía Marcelo. Una principalmente en el verano, por los incendios forestales. También tenemos las inundaciones en invierno, por las lluvias y caminos que se empiezan a entorpecer. Como decía Marcelo, viene esta crecida de los esteros, de ríos. Nosotros también tenemos mar. Y es como que todo se juntara y déjala embarrada, por así decirlo, en la comuna. Déjala embarrada porque, claro, hay gente que construye, no siempre con la autorización de la Dirección de Obras, irresponsablemente en estas quebradas, como le decía, a la orilla del río, a la orilla del mar. Entonces, claro, es fome porque ellos construyen sin la autorización. Ahí sí, se escucha, ya. Ellos construyen sin la autorización, llevando un riesgo que los perjudica. Y ahí, ¿qué pasa? Nosotros, pucha, claro, somos municipalidad, tenemos que ayudar a las personas, tenemos que atender a esta gente irresponsable, por así decirlo, ya que nos toca casos de casas que están enquebradas y resulta que viene toda esta agua que no se esperaba, como decías tú, que siempre pasaba lo mismo, porque siempre pasa lo mismo, pero efectivamente la señora sigue construyendo la quebrada y resulta que se vino el cerro abajo, le destruyó la casa, y ahí tenemos que ir los municipales a resguardar a la señora, a arreglarle la casa que quedó. Y ahí hay un desgaste humano, un desgaste financiero. Pucha, es fome en ese sentido, cómo la gente irresponsablemente no se toma en serio esto de las catástrofes, o como decía Marcelo, vivir con la naturaleza. Si nosotros sabemos que hay quebradas, si nosotros sabemos que es peligroso vivir ahí, construir ahí, porque no llega, con suerte puede llegar la persona, yo edifico ahí y resulta que después quedo sin nada. Quedo sin nada. Y aparte de, claro, de la catástrofe, la gente no mide el tema del incendio. O sea, se te incendia tu casa, ni siquiera puede pasar un carro bomba. Entonces, en ese sentido, aquí, claro, si bien nosotros lo que hace la Dirección de Obras es que se pueda construir en un espacio de riesgo con estudios de mitigación. Pero claro, es un estudio de mitigación donde te dice, tú puedes construir con tal especificaciones de tal y tal manera, pero la naturaleza es otra. Y ahí es donde nosotros ya nos vemos como minimizados como personas, en donde más allá del estudio de mitigación, más allá de donde nosotros queremos habitar, al final la naturaleza toma su curso y
mal dicho, destruye lo que tiene que destruir, sino que toma su curso natural nomás. Entonces ahí es complejo porque el ser humano efectivamente no toma conciencia. Nosotros había también en temas ambientales, de catástrofes, en la municipalidad gestionamos un plan de emergencia, que es como básicamente prevenir y después, como se dice, curar. Más allá del plan de emergencia, decir, no puedes construir ahí, porque si nosotros le decimos, no puedes construir, la gente igual va a construir ahí. E independiente que no tiene su permiso de edificación, igual construye. Es como, sácame a la mala. Entonces ahí se ve entrampado eso. ¿Y qué es lo que hace el municipio con este plan de emergencia o esta planificación? Es, listo, tú construyes ahí, te va a pasar todo lo que te va a pasar y después yo te voy a ayudar, voy a arreglar tu camino, voy a arreglar tu casa, etcétera. Nosotros ahora hace poco hubo una lluvia en que, como hace 2 semanas atrás, 3 semanas, una lluvia intensa, destruyó creo que el 80% de los caminos. O sea, gente que todavía no puede salir de sus casas. Erosiones, socavones, unas zanjas gigantes en los caminos, cerros que se vinieron abajo, rapel, nosotros estamos al lado de rapel, entonces también subió, menos mal que no abrieron tanto las compuertas, los esteros que subió el caudal, y nos vimos en un día que no se podía, se desconectó la comuna en sí, porque pasaba todo este río, este estero por el pavimento, las otras calles estaban todas deterioradas, no podían pasar los autos, una señora familias que vivían como en los cerros quedaron totalmente aisladas, porque todo toma su cauce natural. Entonces, ahí hay una problemática que, si bien parte de una mal planificación urbana quizás, también hay una falta de conciencia de la persona que habita, como decías tú. Yo quiero vivir acá y me da lo mismo si el riesgo que corro. Entonces, ahí quizás falta, no sé, más concientización, más pensar en que, claro, la naturaleza es fuerte y en algún momento va a retomar, o no puedo realmente vivir acá porque se va a destruir mi casa, o no sé, hay mil factores que no se llevan entre sí, entre lo que yo voy a construir y en lo que va a producir esta catástrofe. Eso, Cristian, ¿tú quieres decir algo? O sea, complementar un poco respecto de algo que mencionaba Marcelo al principio, era con respecto de que hay mucha gente que tampoco puede elegir dónde vive. Es donde está el terreno que ha vivido la familia toda su vida, sobre todo en sectores rurales que son la mayoría de nuestra comuna. O sea, es una comuna que su sector urbano es pequeño, está acotado a algunas localidades, pero que tiene mucha población que vive, no sé, en la punta de un cerro, en el fondo de una quebrada, que es porque donde ha vivido siempre. Entonces, en esta última inundación, me tocó ir a ver una señora que tiene aproximadamente como 90 años, que vive sola, en un camino que nosotros sabemos que existe porque a la señora quiere dejarle agua toda la semana, pero que no quiso salir de ahí. O sea, el camino se vino encima, estaba inundado, estaba la quebrada bajando, pero no se quiere mover de ahí porque es su casa y es donde he vivido siempre. Y me decía, esto pasa como cada 15, 20 años, yo sé qué va a pasar y estoy acostumbrado. En el fondo no, es mi realidad. Pero eso corre quizás para cierto tipo de personas, pero hay otras personas que se van instalando en la comuna, una comuna que ha tenido una explosión inmobiliaria grande en los últimos 10 años,
en que se han rellenado quebradas, se han construido sobre lugares donde no se debe construir, se han comprado dunas para construir sobre las dunas, que es una realidad totalmente distinta a esta de la persona que ha vivido toda su vida ahí. Mucho de lo que planteaba Marcelo es cierto. O sea, yo tengo la plata para comprarlo, lo hago y da lo mismo. Y le peleo a la MUNI si la MUNI me quiere prohibir construir ahí. Pues. Nosotros tuvimos que hace un par de años atrás, salimos mucho en la tele porque se habían demolido unas cabañas que se habían construido sobre un humedal. Todavía estamos en un juicio porque el privado nos demandó por haber demolido las casas que ya estaban en un juicio que llevaba como 10 años atrás. Entonces, teniendo recursos muchas veces se puede hacer lo que no se debe hacer. Un poco lo que comentaba también antes sobre Puertecillo. Puertecillo es un sector súper aislado de la comuna de Navidad que es límite con otra comuna, donde en un sector hay un condominio que tiene todos los permisos y al otro lado, que es la comuna de Navidad, que es la localidad histórica, no tiene permiso para nada, no puede construir nada porque es un área de riesgo. Y un kilómetro más allá no es área de riesgo y se puede construir todo lo que uno quiera. Entonces, son esas como dicotomías que uno no se las explica y que la gente no se las explica al final del día. Entonces, me dice, ¿cuál es el riesgo de vivir aquí si ellos tienen permiso para todo y yo no? ¿Por qué no lo va a tener yo? Si, aunque saben que en el 2010 el tsunami llegó hasta la puerta de su casa, que tienen un cerro gigante encima, que se puede caer en cualquier momento con una remoción de tierra. Entonces, ese tipo de cosas inexplicables de la legislación, de los permisos, son difíciles de entender para la gente y no son coherentes cuando uno le trata de explicar que están en un lugar de riesgo. Entonces, tenemos mucha flexibilidad para algunos casos y mucha rigurosidad para otros. Eso básicamente. Cristian, mira, tengo acá una pregunta de Alex de Osorno, y yo creo que va en el contexto que tú estabas justamente explicando. Le gustaría saber cómo las comunas se preparan para esto, sabiendo lo que hemos conversado, de los problemas que podemos tener, cómo las comunas se preparan. Es una pregunta bien compleja porque cada comuna es distinta. Cada municipio en Chile es un reino aparte que tiene distintas realidades, distintas posibilidades. La municipalidad de Navidad es una municipalidad pequeñita de una localidad bien aislada de su región que ni siquiera tiene un recorrido de micro directo a la capital regional. Eso le parte. Y tiene un presupuesto pequeño, entonces lo que tiene es como un plan de riesgo de emergencia y desastre que se actualiza cada cierto tiempo. Hace poco la ley como que nos obligó a crear las oficinas de prevención de riesgo. Tiene un par de patrullas que andan dando vueltas, tiene un equipo de emergencia que son 5 personas, que es de emergencia y de seguridad pública. Entonces, la realidad es bien distinta de, por ejemplo, Ñuñoa, Vitacura, que tienen presupuestos gigantescos, mucho personal, mucha posibilidad de contratar estudios, expertos, que no es la misma realidad en todas las comunas. Entonces, es difícil responder la pregunta por todas las comunas, sino que cada comuna se adecua al presupuesto y la realidad que tiene. Totalmente, que un poco también la zona geográfica también donde se emplaza la zona. Oye, vamos a dejar a preguntas, ¿ya? No sé si ustedes tienen preguntas, aprovechando también los panelistas, en base a lo que presentó Marcelo, lo que comentó acá también Cristian o Paulina, ¿ya? Podemos dar una ronda de preguntas. Ustedes me dicen y yo le acerco el micrófono. ¿Allá? Voy. ¿Quién está por ahí? No. Es que nos están siguiendo también, recuerden. Muy buenas tardes. Me acuerdo de José de la Maza que dijo, nosotros somos más bien subnormales que subdesarrollados. La preocupación obviamente que nos dejó para nosotros los santiaguinos donde vivir. Por ahí va la pregunta al señor Lagos en ese sentido, de que usted nos habla que vivían en Alto Maipo o ahí donde está el río Maipo, ¿dónde vivir?
Y la otra punto es que me parece bastante patente la falta de Estado que tenemos en este sentido. Es decir, no podemos ser reactivos en ese sentido de la persona, el habitante, emplazarse en cierta parte y posteriormente darnos cuenta de que simplemente no debería estar ahí. Eso es. Gracias. Dijo Javier, ¿sí? Marcelo. Ustedes dicen si juntamos 2 preguntas, 3 preguntas. ¿Sí? Ok. Vamos acá con la siguiente. Hola, buenas tardes. Bueno, felicitar primero que nada la exposición. Está relacionado con lo que decía anteriormente Cristian. ¿Cómo hacemos después que está el asentamiento? Una ciudad tan grande como Santiago, después que ya se hizo el asentamiento, ¿cómo corregimos esa situación? O sea, son situaciones súper complejas, sobre todo tomando en cuenta el escenario donde se van a maximizar los riesgos precisamente por el cambio climático. Entonces, parece una pregunta que, o sea, tiene que venir de diferentes puntos de vista y donde el Estado juega un papel importante. Eso, pues, ¿qué ideas tienen? Ok, gracias por las preguntas a ambos. No es difícil, solo es complicado, pero lo complicado no es difícil. Lo complicado implica que hay muchos elementos, hay muchos engranajes que tienen que conversar, pero el hecho de que sea complejo no implica que sea difícil, podemos hacerlo. Cuando ya la exposición está materializada, cuando el asentamiento humano ya está en una zona de peligro, evidentemente tú no lo puedes erradicar. En este país y en sociedades como las nuestras, la erradicación no se hace, es carísima. Y socialmente no estamos preparados por temas de apego al lugar, place attachment o vínculo con el territorio. Pero evidentemente sí podemos hacer cosas. Podemos partir, o sea, se puede atacar de varias partes. Por una parte, están las medidas de mitigación no estructural. Y eso implica una gestión del riesgo de desastre más correctiva, ciertamente. Corregir el error, ¿cierto? Y eso implica normas, rayados de cancha, instrumentos de planificación territorial que regulen, congelar permisos de edificación, bajar densidades de habitantes, fortalecer áreas verdes, democratizar los espacios, soluciones basadas en la naturaleza, que absorban dióxido de carbono, que tengan sombra, que etcétera, áreas verdes que estén en las quebradas, que permitan que la gente vaya al parque, disfrute, pero cuando baja el agua es parque, y no muy de gente. O sea, está estudiadísimo y está lleno, lleno, lleno. La web incluso, y pregunta a la ChatGPT, por 20 lucas mensuales te va a cambiar la vida, la profesional, para hacerlo. No tiene ninguna dificultad. Es complejo, pero no es difícil. ¿Pero qué implica eso? Eso implica una decisión política, porque técnicamente, profesionalmente hablando, los saberes están, las metodologías están, y podemos calcular costo, tiempo, etc. El cuello de botella es por quienes votan. El cuello de botella está en lo político, porque este es un problema político. Porque es inaceptable, sencillamente, que el riesgo se materialice en desastre con todo lo que sabemos. Con todo lo que dice la ley de urbanismo, su artículo 60, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y su artículo 21.17, los estudios fundados de riesgo, las medidas de mitigación, todo lo que te enseñan, todo lo que dice en el papel, el imaginario del ordenamiento territorial, que no sé quién lo ordena, pero evidentemente se puede. Ahora, para ambos, este no es un problema de Estado. Es de Estado, pero también es privado. Y los privados tienen un poder sobre el Estado en este país que es increíble. Ese nivel de injusticia que comentaba Cristian sobre las diferencias de usos de suelo permitidos en la frontera entre la comuna de Navidad en la costa y la comuna de Litueche, donde quienes habitan en la comuna de Litueche al sur son ABC1 versus los que habitan y que no son del lugar, por lo tanto es un proceso de gentrificación, ciertamente, versus los que siempre han vivido, donde el uso del suelo no lo permite, ese es un tema de justicia. Y ese es un tema de falta de justicia. Y no es un tema de Estado. ¿Y por qué el privado puede? El ABC1, el que no es del lugar, puede hacer lo que quiera a orilla de playa, pero a unos cuantos metros más allá, y que la comuna que es otra no puede. Eso es un tema de injusticia. Y la injusticia se tiene que abordar en un congreso, tiene que haber políticas, tiene que haber estados y gobiernos y privados que remen en la misma dirección. Pero evidentemente en este país, que es uno de los más injustos, y hablo de justicia, hablo de desigualdad, bien sabemos cómo se trata la justicia en este país, y que es diferenciada, no es, ciertamente. Recuerdo el caso de... Está lleno de casos. Ve a los Estados Unidos, California. Recuerdo que un papá enólogo
de apellido con muchas R's y muchas U, que pagó para que su hija entrara a una universidad en California por beca deportiva. Experta no sé en qué, parece que era hula hula, no recuerdo qué, deporte. Tú puedes entrar a una universidad de prestigio si no tienes los puntajes o la carta no te la aceptan, y logró coimear, como dicen en Chile, pasarle un sobre por abajo a una persona, etc. Ustedes se deben recordar de ese caso. Cuando se destapó la olla, el papá de esa chica se fue a la cárcel inmediatamente. Inmediatamente. En California no es tema si eres RRU, dónde estudiaste, vivís en Maipú, en Las Condes, da igual. En Europa nadie te pregunta dónde soy, tu apellido, etc. Sí, puede haber gente racista, de acuerdo, pero no es como este país. Acá hay un tema cultural, ciertamente. Y acá hay un racismo endémico y una falta de justicia sustantiva. Lo que pasó en octubre del 2019 no es casualidad. Que lo quieran traducir a estallido es otro cuento. Pero el tema es mucho mayor. Y esos problemas que no se solucionan siguen construyendo, ciertamente, problemas. Es una bola de nieve que está creciendo y que va a estallar prontamente. Sí o sí, no hay que ser un mandrake el mago para saberlo, porque los problemas no se solucionaron. Ninguno, siguen. Y aquí se han presentado varios ejemplos. Necesitamos una sociedad más justa, y eso implica una sociedad donde realmente se piense en justicia territorial. Y la justicia implica que para todos y todas tenemos el mismo derecho, las mismas garantías, ciertamente, y que hay consecuencias, ciertamente, y implica, cuando ya está todo expuesto, mitigar, congelar, ciertamente, y pensar en una gestión del riesgo más prospectiva, de futuro, que si tengo información sobre la mesa que me dice que acá es peligroso, evitemos exponer ahí. Pongamos otro uso del suelo. Las propuestas que hay hoy día para la falla de San Ramón, en la ciudad más importante de este país, son asignar restricción al desarrollo urbano en todo el trazado de la falla de San Ramón que no ha sido urbanizado, desde las partes altas de La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto y Pirque. 300 metros para arriba, 300 metros para abajo. Otros usos de suelo, otro tipo de actividades, ciclovías, canchas de fútbol, hay gente que sigue la pelotita. O sea, puede ser 1000 cosas donde hay peligro. Hawái es el estado de los Estados Unidos que más les genera recursos con turismo. Mucha plata entra. Y a Hawái vive rodeado de un volcán, el Kilauea, que se activa en cualquier minuto, y tsunamis le pegan desde Alaska, desde Chile, desde la península de Kamchatka, desde Japón, por todos lados. Y Hawái convive con los tsunamis sin ningún problema. Tú llegas a Waikiki, te ponen la flor y te dicen, vas al hotel, usted está en zona de peligro, el uso del suelo es diferenciado. Si quieres estar ahí, pagas un seguro que te lo regalo, la ley te lo exige, es deber del privado de informarte. Si tú vas a Japón, después de lo que pasó en Fukushima, o mejor dicho, el terremoto del 11 de marzo del 2011 con el tsunami gigante que cobró la vida de casi 19.000 japoneses, Japón dijo, se acabó. Donde exista evidencia de columnas de agua de 2 metros en zona costera, no va a haber uso residencial. Se acabó. Tú mira una imagen satelital en Google Earth, por ejemplo, con píxeles de 60 centímetros en toda la costa pacífica del Japón, anda Minami Sanriku, anda Sendai, anda Ishinomaki, la prefectura de Iwate, anda cualquiera la que quieras, vas a ver que no hay ninguna casa. Y Japón no es un país comunista. Japón no es un país socialista. No es que se quiera cagar a los privados. Es una forma de entender la justicia, aprender lecciones y construir una sociedad mejor. Tú puedes estar en zona de peligro en Japón hoy día, de tsunami, pero fábrica, laboratorio, no uso residencial y con condiciones para evacuación vertical. Y con eso el Estado japonés, el gobierno central de Japón, se ha ahorrado billones de yenes. En cambio Chile te pone un hotel Punta Piquero, orilla de playa en Concón. Y lo puedes hacer. Y aunque la marejada le pegue por todos lados, podemos hacerlo. ¿Qué explica eso? Eso implica una orfandad normativa, un poder de lo privado, un poder de las grandes familias fundadoras de este país que pueden hacer lo que quieren. Y ese es un tema que evidentemente explica el por qué el riesgo sigue aumentando. Pero se puede. Gracias. No sé si Paulina... Sí, es que complementar un tema ahí también de la injusticia es también se lleva a cabo mucho que el valor del suelo. Generalmente la tierra o los lotes más baratos, por así decirlo, son justamente en estas zonas de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no puedo acceder a una tierra donde puedo estar libre de riesgo, porque es más cara, porque esa tierra, ese loteo o ese lote me sale 150 millones, 300 millones. En cambio, el otro terreno que está en esta quebrada, donde no llega nada, le llega sombra poco menos, me sale, no sé, 30 millones, 15 millones, que es mucho más accesible al bolsillo. Entonces, por ahí también va lo que dices tú, el tema de la injusticia, porque, como te decía, no puedo acceder.
Uno es el valor del suelo, otro es el restringir como dirección de obra, en mi caso, es no construyas en la orilla de playa. Pero resulta que el privado construye orilla de playa. Te notifico, em, ¿cómo se llama? Te multo. Entonces, ¿qué dice el privado? Pago la multa. El privado paga la multa. Y después, listo, tú no puedes edificar orden de demolición. No. Y ahí vamos metiendo abogados, o sea, 4, 5 abogados defendiendo al privado, en donde nos dejan entrampados, en donde se mezcla con la política, porque resulta que el que está facultado para demoler es el alcalde. Ahí, no sé, entre se tienen buenas o se tengan malas, depende, voy a demoler o realmente esto no conviene. Y ahí vamos teniendo todas estas construcciones irregulares de privados con buena solvencia económica, en donde hacen lo que quieren. Eso es real, porque la persona que vive ahí, en el caso de Navidad, la persona que vive ahí, que es de Navidad y que compró su terreno y que se hizo su casa, esa persona regularizó. Y esa persona fue a la dirección de obra a preguntar, oye, ¿puedo acá? ¿Qué sé yo? Pidió su certificado de informaciones previas. Esa persona, señor, usted no puede construir porque es zona de riesgo, o sea, lo vamos a demoler, usted construye, va a demoler. Listo, esa persona tiene miedo, pero esa persona no va a pagar la multa. Esa persona tiene miedo que sí le van a destruir la casa. Hay otra también, otro ejemplo, otra situación en que, claro, hay una sobrepoblación, en donde se prioriza obviamente vender la tierra y listo, quedé acá, me tomo y justo la parte que se tomó es una zona de riesgo. O sea, allá nosotros tenemos La Boca, tenemos varios sectores que están poblados. Es lo mismo que pasa casi en Valparaíso. Está todo poblado en zona de riesgo. Entonces, claro, yo llego, asumo la dirección de obra y digo, ¿qué hago? ¿Saco a esta gente? ¿Qué hago? ¿Demuelo las casas? ¿Dónde dejo a esta gente? ¿Dónde la voy a...? Y vamos, listo, pongámonos en el caso de que cambiemos a esta gente a este otro terreno. El otro terreno es particular. ¿Tú crees que el particular va a querer venderla a la MUNI por un precio, siendo que él puede vender más caro? Y ahí es donde hay un vacío, creo yo, normativo o legislativo, no lo sé, porque muchos de los directores de obras nos vemos entrampados con estas situaciones. Porque, como te decía, hay una diferencia de precios de suelo increíble. Entonces, al final, el que no puede acceder a su casa propia o el que no puede acceder a comprar un terreno, listo, me tomo esto y se tomó justo la parte que no debía tomarse. Y ahí quedamos todos entrampados. Eso, Jorge. Muchas gracias. Uy, le damos un gran aplauso al panel, ¿ya? Yo creo que podemos seguir conversando, pero tenemos que realizar otras labores, así que un gran aplauso al panel. Agradecemos entonces a todos los panelistas. Ahora invitamos a la señora Cecilia Rojas Messen, subdirectora académica del Campus de Educación a Distancia SED, quien entregará un reconocimiento a los invitados. ¿Sí? Antes de finalizar, los invitamos a escanear el código QR para que nos pueda dar su opinión en cuanto a la charla del día de hoy. Agradecemos entonces a todos los presentes por la participación de nuestra charla y los invitamos a subir al piso siguiente, donde compartiremos un coffee. Muchas gracias a todos y todas. Perfecto, muchas gracias, quedó increíble. Sí. Bueno, quedaron muchas preguntas por responder, así que vamos a tener que hacer 2.0 y Sí. 3.0 quizás. No, profesor.
Está. Sí, pero algo me invitó. Si no, habría invitado a Pepe Tare, no sé, a Carlos Elo, a otro. Brillante la didáctica. Ah, es que tengo un público más apto. Con esa economía fina, que es brutal y muy rápida, así que como siempre. Muchas gracias. Eh, No, pero son espacios de reflexión, aparte que evalúa el público, depende si son más jóvenes, etc. Nada de Cuba, Sí. Bueno, pero todos son increíbles. Evidentemente, cada uno de las preguntas y respuestas da para conversar para algo. y la misma presentación Sí, de mamá, pero sí, pero no faltará. Ah, interesantísimo. vamos a ver cómo nos podemos Sí, bueno, aportar al tema desde IPLA. Es más difícil, pero lo estamos viendo. sí, no. Lo estamos viendo. Yo sé que usted tiene mega evento. No, Mega hemos reuniones. citado por el rector de esta cuestión. Pero vamos al Sí, yo acompaño acá al profesor. Hemos Vamos. citado a Levantemos Chile. Sí me contaste, ¿no? Sí, notable iniciativa, así es que siempre suma. Sí, nos están pidiendo algo desde Levantemos Chile.